Muy bien, vamos iniciando para que no se nos haga muy tarde porque estamos sábado y bueno, no queremos quitarle mucho tiempo también a cada uno de ustedes. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy, bueno, no sé si se acuerdan de mí después de tiempo, chicos, chicas. Bueno, soy André. Después de un proceso, una primera vuelta bastante ajetreada, estamos el día de hoy de acá para volver un poco a retomar algunos conceptos que ya conocen, que ya manejan y otras ideas que debemos tener en cuenta para lo que será la charla de la segunda elección presidencial. Me acompañan también Erika y me acompañan Sally, como saben, eh, parte del equipo del voluntariado y pieza fundamental para que las charlas de la primera vuelta hayan sido, creo, bastante exitosas. Hemos podido lograr más de 200 charlas, hemos podido llegar a más de 6.500 ciudadanos, la gran mayoría de ellos jóvenes, también la gran mayoría de ellos mujeres, y eso es algo muy rescatable porque dentro del contexto de la emergencia sanitaria en la que todavía nos encontramos, hemos podido aportar y hemos podido ser parte justamente de un proceso electoral tan importante de cara al bicentenario. ¿Sí? Así que antes de iniciar propiamente con un poco ver algunas cosas de la charla propiamente que vamos a realizar en esta segunda elección presidencial, quiero pedir un poquito que puedan prender sus cámaras para verlos, para ver si me acuerdo de ustedes, si ustedes se acuerdan de mí. Antes de iniciar, los que puedan, por favor. Ustedes ya han llevado a cabo charlas y saben que a veces es difícil hacer charlas con tantas cámaras apagadas porque te sientes muy solo, muy solo. Entonces, a ver los que puedan prender su cámara un ratito para poder igual vernos un poco más. Muy bien, ahí está Cristian, Álvaro, Martina, Neily. Bueno, nos acompaña el señor Martín Huiza, de la OD Puno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Cristian? Adelante. Bueno, ahí se van sumando algunos compañeros, compañeras más. Bienvenidos. Bienvenidas. Ahí está Yanela. Ashley. ¿Cómo están? Bueno, es sábado. Estamos más o menos 5:15 de la tarde, así que antes de iniciar y un poco hablar, quiero de repente escuchar a dos personas, quienes quieran, que cuenten así de manera súper breve cuál ha sido su experiencia durante la primera vuelta realizando las charlas, ¿no? ¿Qué han podido rescatar? ¿Qué han podido encontrar? ¿Cuál ha sido la experiencia que se están llevando de interactuar con la ciudadanía, ¿no? Entonces, no sé si hay dos voluntarios, voluntarias que quieran poder contarnos rápidamente cómo han sentido esta primera vuelta en cuanto a la labor que hemos hecho a través de las charlas informativas. No sé si por ahí levantamos la mano con la herramienta que tenemos acá en el Zoom. A ver, ¿quién se anima? ¿Alguien se anima? Si no, voy a escoger al más sonriente, la más sonriente. A ver, Martina, que está bastante feliz. Vamos a ver, escuchar a Martina. Martina, a ver, cuéntanos un poquito rápidamente cómo ha sido tu experiencia de las charlas de la primera vuelta. Bueno, ha sido mucho aprendizaje de la charla que Uy, Martina, creo que hay unos problemitas. Porque había gente que no sabía qué se iba a elegir, que cuántos congresistas iban a hacer en mi... Muy bonita, ahora pues, como le digo que nos conocían. ¿Me escucha? Uy, creo que ahí había unos problemas, Martina, de audio, pero sí te hemos podido escuchar en cuanto a que ha sido importante para dar a conocer a la ciudadanía cosas que no sabían, como cuántos congresistas iban a escoger o qué autoridades, el periodo de tiempo y cosas, datos muy importantes, ¿no? Yo creo que eso también es bastante valioso. Gracias por tus comentarios. No sé si alguien más quisiera participar para que pueda levantar la mano a través del chat. O perdón, a través de la función que tenemos de levantar la mano. No sé si hay algún voluntario más que quisiera contar su experiencia de lo que ha sido las charlas informativas en esta primera. A ver, Cristian, adelante. Cristian. Sí, Ay, disculpen, es que mi perrita está que ladra como loco. No te preocupes. Sí, bueno, creo que las charlas en que pude participar me he dado cuenta de que hay mucho interés, sobre todo de jóvenes, para
querer conocer un poco más a los candidatos. Y creo que las dificultades han estado en cuanto a la plataforma de voto informado, ya que quizás si bien tenemos mucha información, es un poco difícil también tomar decisiones, y para ellos tomar decisiones en cuanto al voto, porque pues a veces la información parece incompleta o no es muy clara, ¿no? Y no todos los partidos o las organizaciones plantean de la misma forma sus ideas. Algunos saben poder armar un buen plan y otros no. Entonces generalizan mucho y otros son más específicos. Creo que más que todo esa era alguna de las sugerencias que nos daban los ciudadanos en las charlas. Muy bien, gracias, Cristian. Bien, un poco hemos escuchado también algunas experiencias positivas, también algo que rescatar y tener en cuenta, ¿no? De por sí, nuestra política y los partidos tienen una serie también de cosas que potenciar, pero sin embargo, como institución, tenemos que hacer lo posible que con lo que tengamos, dar lo mejor para que justamente la ciudadanía esté informada, ¿no? Muy bien, vamos un poco ya a entrar un poco de lleno para un poco contarles y que vean la diapositiva que se ha preparado, que en realidad es bastante similar en algunas partes. Hemos puesto énfasis en otras cosas también y de hecho también no va a ser el mismo contexto que la primera vuelta porque teníamos más candidatos, habían más cosas que explorar. Habían también más interrogantes. Ahora de repente el panorama está un poco más claro, aunque hay cosas que sí tenemos que resaltar. ¿Sí? Voy a empezar entonces a compartir la PPT. Yo les voy a un poco vamos a ver el tema de contenido. Ya con Sally y con Erika, más adelante van a ver un poco el tema de la ruta y cuál va a ser la forma en cómo se van a hacer las charlas. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta, me va indicando por el chat o levantando la mano y vamos dándole el pase. Y al final también vamos a poder contestar una serie de preguntas a tener en cuenta. ¿Sí? A ver, en primer lugar, si bien normalmente, coloquialmente, la ciudadanía, nosotros en general, conocemos esto como una segunda vuelta, en realidad el nombre oficial que tiene es segunda elección presidencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien el contexto son elecciones presidenciales o elecciones generales 2021, estamos en una segunda elección presidencial, ya que en esta primera oportunidad no se llegó a escoger a un presidente o presidenta, ya vamos a ver el motivo también más adelante. La idea es que igual nos acostumbramos un poco a usar este término, que es segunda elección presidencial. ¿Sí? Segunda vuelta también es válido, podemos decirlo coloquialmente, pero hay que tratar de poder decir segunda elección presidencial, un poco para estar alineado también a nivel institucional. ¿Ya? Porque, digamos, es el nombre con el que, digamos, conocemos el proceso que vamos a llevar a cabo. Bueno, esa es la lámina de voluntariado, un poco para poner en contexto. Esto ustedes lo van a explicar propiamente llegado su momento. Y aquí vamos a igual a reiterar el tema de qué es para ti la democracia. Sin embargo, hemos aumentado o hemos cambiado un poco la lámina, ¿no? Haciendo énfasis en que la democracia es una forma de gobierno donde los ciudadanos escogemos de manera libre, justa y transparente a nuestras autoridades para que tomen decisiones en nuestra representación. Y el voto es la oportunidad que tenemos para expresarnos. Pero es importante justamente que la democracia radique en la participación activa de la ciudadanía. Sin ciudadanos, sin ciudadanas, no existiría una verdadera democracia. Entonces es por eso muy importante que la ciudadanía participe. ¿Esto por qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos incidiendo en esto? Porque si bien el ausentismo no ha sido tan grande como como hubiéramos de repente vaticinado por el tema de la pandemia, sí ha estado alrededor del 30%. Lo normal era que estuviera alrededor del 18 al 20%, entonces ha sido un poco más de 10%, que no ha sido tanto como de repente pensábamos que podía ser, lo cual es positivo, pero es importante igual remarcar a la ciudadanía de que la importancia de que todos participemos es clave, ¿no? Igual, siempre considerando que hay grupos de riesgo, que hay otra serie de cosas a tener en cuenta por la emergencia sanitaria, pero sin embargo, teniendo en cuenta nuestras posibilidades y la realidad, tratar de participar justamente a través de nuestro voto para fortalecer la democracia. Sí, este es, digamos, clave, un mensaje que queremos hacerle llegar a la ciudadanía. Por otro lado, vamos a tocar el tema ya de principios de la democracia. Entrando un poquito más de lleno a esto, ¿por qué? Estamos en un escenario bastante polarizado, ¿verdad? Ustedes ya han podido ver, han podido escuchar
se escucha en las calles, se ve en los medios, o sea, estamos en un escenario polarizado. Siempre pasa esto en una segunda elección presidencial porque ya solamente tenemos dos alternativas. Ahora, estamos también en un contexto bastante particular porque tenemos dos alternativas bastante contrapuestas una con otra, lo que genera que haya también mayor polarización. Y en ese sentido, a veces la ciudadanía y en general el entorno cae en el tema del descrédito unos con otros. Si yo elijo votar por alguien, entonces soy malo o soy tal por cual. O si elijo votar por otra persona, soy así o me tachan de tal cosa. Entonces, nosotros lo que tenemos que también tratar desde el Jurado Nacional de Elecciones es a que justamente se respeten los principios de la democracia, ¿sí? Y que el voto y las preferencias políticas no pueden ser usadas para desacreditar o para atacar a alguien. ¿Por qué? Porque justamente tenemos la libertad nosotros para decidir nuestro voto. ¿Y cuáles son estos principios de la democracia? El pluralismo, ¿verdad? Que hay una diversidad de ideas, de formas de pensar, de creer y de opinar. Y eso es muy importante que exista. No podemos pensar todos iguales porque si no sería, pues, un sistema totalitario donde solamente se puede pensar de una forma. Y eso no es así, ¿verdad? Igualdad, ¿por qué? Porque todos tenemos los mismos derechos, somos iguales ante la ley y justamente al ser iguales ante la ley todos tenemos derecho al voto. Cada voto vale lo mismo. La tolerancia, porque busca generar la capacidad de escuchar y respetar y está fundamentado justamente en que las ideas, actitudes y las formas sean respetadas y sean tratadas justamente en igualdad de condiciones. Y eso es algo a remarcar mucho. La tolerancia que debemos tener hacia quien piensa diferente. Si alguien tiene otra preferencia política diferente a la mía, no significa que sea mejor o peor que la mía o que yo como persona. Son solamente posturas que toman los ciudadanos, las ciudadanas, en uso de su libertad y su derecho a decidir su voto. ¿Sí? Entonces es importante y es clave que manejemos esta idea para que justamente sea algo que también remarquemos en las charlas. El tema de participación, se trata justamente de que todos nos sintamos involucrados con nuestro país, con nuestra nación y actuemos responsablemente a través de una participación activa. Y por último, la libertad, la facultad que tenemos todas las personas para decidir de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, todo eso se vincula con nuestra democracia, todo eso se vincula con un proceso electoral también, todo eso se vincula con el voto. Y en ese sentido, como jurado y como voluntariado, queremos que la ciudadanía entienda esto. ¿Para qué? Para fomentar un clima de respeto, tolerancia, igualdad y libertad para decidir el voto, sin que eso signifique que tal o cual persona con alguna postura en particular sea mejor o peor que la otra, ¿sí? Entonces, ya estamos un poco claros con eso. Vamos a mencionar rápidamente igual porque no vamos a tener necesariamente el mismo público y es muy importante que la ciudadanía sepa cuáles son los actores, de qué se encarga cada uno de los actores del sistema electoral. Ya no voy a entrar a tocar esto porque ustedes ya lo manejan muy bien. Ya saben que cada uno de los organismos electorales tiene sus propias competencias. Ahora, lo importante también de lo que hemos pasado del 11 de abril es que ustedes puedan escuchar también cómo la gente habla o lo que dicen en las redes sobre qué debería hacer el jurado, qué hace OMPE, y ahí ustedes un poco también apuntar hacia eso por si en caso tengan que reiterar algo, ¿no? Como ya han podido ver, OMPE es el que se encarga justamente de hacer el conteo de votos y es el jurado, por ejemplo, quien se encarga de resolver las actas impugnadas, ¿verdad? Entonces hay todo un engranaje ahí que justamente la parte de la primera vuelta nos ha permitido saber o ver cómo funciona. Los otros miembros, actores del proceso electoral, las Fuerzas Armadas, los personeros, los miembros de mesa, los observadores y lo más importante, los electores. Ustedes ya manejan esta información. Bueno, y entrando de lleno a hablar de la segunda elección presidencial. ¿Por qué es que se está dando esta segunda elección presidencial? Y ahí es muy importante decir que la Ley Orgánica de Elecciones, que es la ley que rige para las elecciones generales, en este caso de carácter nacional, establecen que para ser elegidos presidente y vicepresidentes de la República se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos válidos, ¿sí? Es decir, 50% más uno de los votos válidos. Ya ustedes saben qué son los votos válidos, ¿verdad? Los votos válidos son los votos emitidos menos los votos blancos y nulos. Es decir, todo aquel voto que se ha hecho de manera válida por alguna organización o candidatura política es considerado un voto válido.
los votos blancos y los votos nulos son justamente eso, y deduciendo eso de los votos emitidos se obtienen los votos válidos. Recordemos que los votos válidos son los que se toman en cuenta para efectivamente ver cuáles son los resultados propiamente de la elección. Y también la ley establece que si no se hubiese alcanzado dicha votación, se procede a efectuar una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que obtuvieron las votaciones más altas. O sea, las dos votaciones más altas pasan a una segunda competencia, por así decirlo, ¿no? Ya está el cómputo oficial. A ver si por el chat me dicen, ya está el cómputo oficial, ya tenemos el resultado oficial de la primera vuelta presidencial, de la primera elección presidencial. ¿Sí o no? A ver, por el chat lo voy leyendo. ¿Ya está o no está el cómputo oficial? A ver, lo voy leyendo en el chat. Sí, sí, por ahí dicen sí. Sí, sí. A ver, dice la mayoría, dice que sí. Todavía no tenemos el cómputo, la proclamación del cómputo oficial. OMPE todavía le falta ahí, ya vamos a ver un ratito cuánto le falta a OMPE por contabilizar. Todavía falta algo, poquito, pero falta. Y falta que el jurado justamente saque una resolución con los resultados. Pero entonces, si todavía no está el cómputo oficial, ¿cómo es que ya se sabe la fecha de la elección? Porque eso ya más o menos se programa. No vamos a esperar a que saber, ya se más o menos se proyecta una fecha de cuándo va a salir esta resolución y cuándo OMPE termine de hacer la contabilización, y en base a eso se cuentan los 30 días. Pero la fecha ya está establecida y ya vamos a ver para cuál. ¿Sí? Pero básicamente es el tema de la ley lo que dice formalmente. Entonces, ¿por qué va a haber una segunda elección presidencial? Porque la ley establece que para ser elegido presidente y vicepresidente debes obtener la mitad más uno de los votos válidos. Y como no se ha dado ese resultado por ninguno de los candidatos, se efectúa una segunda elección entre los dos candidatos con mayor votación. En esta segunda PPT, que no ven nada, vamos a poner los resultados de la OMPE. Esperemos que ya cuando usemos esto para las charlas ya esté el resultado ya definitivo. A ver, si me permiten y vamos un poco a curiosear la página de OMPE, vamos a poder ver lo siguiente. A ver, ¿me confirma si pueden ver? ¿Sí están viendo? Sí, ya, genial. Genial. Esta es la página de OMPE que se actualiza de manera periódica. La última actualización es de las 15:48 a las 3:48 de hoy. Vamos a ver, ahora hay una de las 4:48. Y miren a cuánto está. Actas procesadas son 100%. ¿Qué son actas procesadas? Actas procesadas son todas las que OMPE recibe en su sistema. Sin embargo, hay una diferencia, las actas contabilizadas. Eso quiere decir que ya son las actas que efectivamente han sido contadas y que muestran o son parte del resultado. ¿Por qué se da la diferencia? Por las actas observadas. Puedes tener 100 actas que se procesan, pero de ahí hay 20 que están observadas. Entonces, solo puedes contar un 80%. El otro 20% tiene que esperar porque el jurado electoral especial correspondiente tiene que decidir si esta observación al acta la anula o es subsanada y puede contarse normalmente. ¿Cuántas actas faltan para terminar con el conteo al 100%? Faltan solo 16 actas. O sea, casi nada. Entonces, ¿ya tenemos casi los resultados al 100%? Sí. ¿Se pueden mover ligeramente? Sí, no se van a mover mucho tampoco porque si multiplican 16 actas por 200, que tiene más o menos en promedio un poco más, poco menos de votos un acta, entonces son menos de 4.000 votos, es poquito. Entonces, no es que va a variar el porcentaje considerablemente, pero vamos a tratar de esperar a que esto pueda estar al 100%. Si no, igual lo vamos a poner al momento en que está. Pero en ese momento, entonces, Perú Libre tiene 18.92 hasta el momento y Fuerza Popular 13.40. Entonces, serían estos dos partidos los que estarían pasando a segunda vuelta, teniendo en cuenta lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones en sus artículos 17 y 18. ¿Sí? Entonces, esto vamos a tratar de tomar un pantallazo y ponerlo en la diapositiva para poder explicarlo con la ciudadanía y se pueda justamente explicar cómo va la contabilización y si ya se terminó y que estos son los resultados. Ojo que son los resultados a nivel presidencial. Los congresales es otra historia, es otra cosa.
Ahí miren, si vamos a congresales, cada uno tiene su, ¿verdad?, su departamento, ¿verdad? Pero podemos ver también cuánto ha tenido la organización, cada organización a nivel nacional, porque esto te sirve también para saber quiénes han pasado la valla. Hasta el momento, el último partido que pasa la valla es el Partido Morado. A partir de Victoria Nacional hacia abajo no pasa la valla, que es de 5%, ¿se acuerdan? Esta valla es para obtener representación en el Congreso, ¿sí? Esta es otra historia porque, miren, acá va actas contabilizadas al 94%, es decir, faltan mayor cantidad de actas que a nivel presidencial. ¿Esto por qué? Porque justamente al tener que escribir números y hay otra dinámica, hay más posibilidades de errores, ¿verdad? Pero a nivel presidencial ya casi está terminada la contabilización. Muy bien, entonces ya un poco sabemos cómo vamos a explicar esta lámina de los resultados que vamos a mostrar acá para que un poco la ciudadanía sepa cómo va el conteo. Pero entonces vamos a decirles quiénes son los partidos y los candidatos que han pasado a la segunda elección presidencial. Por un lado tenemos al señor Pedro Castillo del Partido Político Nacional Perú Libre. Ojo que ese es el nombre oficial. Ustedes lo deben conocer y los medios dicen Perú Libre, ¿verdad? Pero su nombre completo es Partido Político Nacional Perú Libre. Y por el otro lado tenemos a la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Entonces, ambos van a pasar a una segunda elección presidencial. ¿Pero ellos van a pasar solos? ¿Quiénes más están en competencia? Los candidatos a la vicepresidencia. Muy bien. A ver, ¿alguien sabe cuál es el nombre de la candidata a la vicepresidencia del señor Pedro Castillo? Por ahí, algún voluntario o voluntaria valiente que lo tenga bastante claro. ¿Cuál es la candidata, la primera candidata a la primera vicepresidencia de Pedro Castillo? ¿Lo saben por ahí? Dina Boluarte. Dina Boluarte. Muy bien, Martina. Muchas gracias. Su nombre es Dina Boluarte. Ella es la candidata a la primera vicepresidencia. Recordarán que el año pasado vimos que se iba a aplicar, ¿se acuerdan? El tema de alternancia. Entonces, si el candidato a la presidencia era varón, la primera candidata a la primera vicepresidencia tenía que ser mujer. Y en el caso contrario, si la candidata a la presidencia era mujer, el primer candidato a la vicepresidencia era varón. En ese sentido, ¿el señor Pedro Castillo tiene candidato a la segunda vicepresidencia? ¿Tiene o no tiene? No. No tiene. Muy bien, Claudia. No tiene candidato a la segunda vicepresidencia. ¿Por qué? Porque el candidato a la segunda vicepresidencia, que era el señor Cerrón, fue declarado justamente improcedente su candidatura y no participa del proceso. Muy bien. Y en el caso de la señora Keiko Fujimori, ella sí tiene sus dos candidatos a la vicepresidencia. ¿Ustedes conocen los nombres de estos dos candidatos? El de la primera vicepresidencia y la candidata a la segunda vicepresidencia. Sí. Luis Galarreta sí. Y Patricia Juárez. Patricia Juárez, esa misma. Muy bien. Luis Galarreta es el candidato a la primera vicepresidencia y Patricia Juárez es la candidata a la segunda vicepresidencia. Muy bien. Eso lo tienen que saber, sí, por si acaso les preguntan. Es importante igual que la ciudadanía lo sepa y vamos a mencionarlo también de ser posible. ¿Sí? Entonces, ya nosotros conocemos cuál es. En el caso del señor Pedro Castillo, la señora Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia. No hay candidato a la segunda vicepresidencia en esa fórmula. Y la señora Keiko Fujimori. André, tu micrófono. Tu audio. Uy, perdón, se bloqueó solo. Ahora sí, le decía que el señor Pedro Castillo lo acompaña a la señora Dina Boluarte en la primera vicepresidencia. No hay candidato a la segunda vicepresidencia. Y la señora Keiko Fujimori es acompañada por el señor Luis Galarreta en la primera vicepresidencia y Patricia Juárez en la segunda vicepresidencia. Son parte de una fórmula presidencial, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué es importante una segunda elección presidencial? ¿Por qué no decimos, bueno, entonces, ¿por qué no mejor nos quedamos con los resultados de la primera vuelta y que, bueno, que gane quien tenga más votos? En realidad, las segundas vueltas, también conocidas como balotajes, tienen un propósito, que es lograr que la autoridad o las autoridades que van a asumir un poder, en este caso el Poder Ejecutivo, cuenten con legitimidad. Y la legitimidad se traduce en un apoyo mayoritario, es decir, un apoyo de una mayoría de la población. ¿Por qué? Porque si no hay legitimidad,
o hay una legitimidad muy frágil, luego se generan crisis. Es por eso que la segunda vuelta busca justamente eso, que una de las fórmulas presidenciales tenga el apoyo de la mayoría. Entonces, ya saben que la legitimidad proviene de un cargo de elección popular, proviene del sufragio de la ciudadanía. La ciudadanía es quien elige. Y por lo tanto, la idea es que alguna de las dos opciones cuente con el respaldo de la mayoría de sus representantes. Pero ¿cómo gana o cómo se gana la segunda vuelta? Ahí hay algo ahí que es también un poquito a entrar, esa es una explicación más para ustedes que para la ciudadanía, porque para la ciudadanía de repente puede ser un poquito confuso, pero para ganar la segunda elección presidencial solo se necesita la mayoría simple. ¿Qué significa la mayoría simple? Obtener la votación más alta, fuera la que fuera, más alta. Por ejemplo, si Erika y yo vamos a una segunda vuelta y Erika saca, no sé, 35 y yo saco 25, Erika es quien gana esa segunda elección. Ahora, pero lo que pasa es que como en realidad se sacan los votos nulos y los votos blancos, en realidad solo se toma el universo de votantes que han votado por mí o por Erika. Entonces, al final siempre uno de los dos va a tener más del 50%. ¿Por qué? Porque al ser solo dos opciones, el universo de votos se divide entre ellos dos. Entonces, si son 10 votos y Erika tiene 6 y yo 4, entonces Erika tendrá 60% y yo 40%, ¿verdad? Entonces, es por eso que también es importante eso. Si bien es mayoría simple, se gana con la mayor cantidad de votos, lo cierto es que también al solo contabilizarse los votos válidos, entonces siempre una de las dos opciones va a tener el más del 50%, porque justamente son solo dos y el universo de votos se reparte entre ellos. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta eso como un dato. ¿Cuáles son la cantidad de electores? El padrón es el mismo para la votación, no hay un cambio, no hay una alteración. Brenda, tienes una pregunta, dinos. Sí, adelante, Brenda. Me pareció bien importante la explicación que has dado sobre la segunda vuelta. Sin embargo, me gustaría que menciones un poco la norma sobre el 66.6% de votos blancos y nulos, y también sobre, bueno, no sé si se cuenta la inasistencia, ¿no? Pero no sé si solamente se aplica en una primera vuelta o también en la segunda, y qué repercusión tiene, ¿no? Muy bien. Sí, dime. Muy bien. O sea, sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Sí, mira, les voy a explicar esto, pero quiero que tengan algo en cuenta. Eso es muy importante que ustedes lo manejen, ¿sí? Pero la idea como jurado y como voluntariado no es propiciar que este tema se toque de lleno, sino que más bien se pueda responder o absolver la consulta de la ciudadanía en caso hubiera una pregunta en ese sentido, ¿sí? El tema de los votos blancos y nulos anularían una elección el 66.6%, 2/3 de los votos emitidos. En realidad sí es una causal de nulidad en una elección general, ¿sí? La ley dice, la ley orgánica de elecciones establece que si 2/3 de la votación de los votos blancos o nulos, sumados o por separado, alcanzan los 2/3 de la votación, entonces la elección se anula. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la ley no es muy clara al precisar qué pasa con esto, pero al tratarse de una segunda elección presidencial y al ver culminado una etapa, que es la primera elección presidencial, los candidatos seguirían siendo los mismos en una hipotética segunda elección presidencial nuevamente hecha. ¿Por qué? Porque ya se llevó a cabo una primera vuelta. No se está anulando la primera vuelta, solo se está anulando la segunda elección. Entonces, una hipotética nueva elección entre los candidatos sería básicamente entre los mismos que han pasado justamente a esta segunda elección presidencial. Ahora, otra cosa a entender es que obtener el 66.6% de la votación blanco-nula es muy complicado, por no decir casi imposible, ¿sí? Esto se ha dado, sí, en otros contextos, pero en un contexto de distritos, elecciones municipales, donde ha sido muy pequeño, donde el universo de votantes es bastante pequeño, entonces ahí hay más probabilidades, pero estamos hablando de más de 25 millones de electores, entonces el 66.6% es una cifra muy grande que difícilmente se vaya a poder dar en la realidad. Sí, entonces es muy importante que esto lo sepan ustedes.
La idea no es decirle, bueno, señores, ustedes saben que hay una nulidad. No, sino más bien, si la ciudadanía pregunta y alguien que pregunte, tener la capacidad de contestar. ¿Sí? Ojo con eso. En el tema de la inasistencia, la inasistencia de un número o un porcentaje de electores anula una elección, sí, pero solo a nivel municipal. A nivel de elecciones municipales se aplica esa causal de nulidad. A nivel de elecciones generales, no. No hay una causal de nulidad para elecciones generales, o en este caso segunda elección presidencial, si es que un número, un porcentaje de electores no acuden a votar. ¿Sí? Entonces, asumiendo igual que faltara 50% de los electores, un poco más, un poco menos, no se anularía la elección por esa razón, porque esa causal está prevista para elecciones municipales, no para elecciones de carácter nacional. ¿Sí? Muy bien, Brenda, espero haber contestado tu pregunta. De todas maneras, vamos a poner esta información en una hoja que nosotros hemos denominado preguntas frecuentes, que ustedes van a tener acceso para que lo puedan repasar y leer y manejar. Y en caso, cuando estén haciendo su charla, les pregunten, ustedes tengan la información ya aprendida y a la mano. ¿Sí? Muy bien. Algunos datos importantes a tener en cuenta son la misma cantidad de electores, no varía la cantidad de electores. No, André, pero han cumplido 18 años un poco más. Sí, pero el padrón se cierra hasta una fecha en específico, que era un año antes, pero todos los que cumplían 18 años hasta el 11 de abril podían votar. Y ese es el número que se mantiene. Sí, de elección en elección, en este caso primera y segunda elección no cambia. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la segunda elección presidencial? El 6 de junio. El domingo 6 de junio es el primer domingo de ese mes, se lleva a cabo la votación. Y el periodo de gestión de la presidencia de la República es desde el 2021 al 2026. Son 5 años de gestión de la presidencia de la República junto con sus vicepresidentes. Eso es importante, eso ustedes ya lo manejan, sobre qué es el Poder Ejecutivo, ¿no? La Presidencia de la República. Lo único que hemos agregado un poco más para hacerlo más extenso también y explicar es cuáles son las atribuciones del presidente. El presidente tiene un montón de atribuciones que están establecidas en la Constitución. Acá solamente hemos puesto las más resaltantes que podríamos tocar, pero es importante decir que la Constitución es la que establece estas atribuciones y que sería importante que si alguien quiere ahondar más pueda leerla. Sin embargo, es importante decir que el presidente o presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales, representa al Estado dentro y fuera de la República, dirige la política general de gobierno, eso es muy importante, vela por el orden interno, la seguridad exterior del país, dirige la política exterior y las relaciones internacionales, celebra y ratifica tratados, declara la guerra y firma la paz con autorización del Congreso y administra la hacienda pública, entre otros. Entonces tiene varias labores y una de las más importantes también es nombrar al presidente del Consejo de Ministros, ¿verdad? Quien a su vez, a propuesta justamente del presidente del Consejo de Ministros, el presidente denomina a los demás ministros de las carteras que tiene el Estado. Entonces, la presidencia de la República es una figura muy importante en nuestro país, es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno, representa y personifica a la nación, pero también dirige la política general de gobierno. ¿Sí? Las vicepresidencias son importantes, muchas veces pueden tener un carácter bastante simbólico dentro de los roles que tiene propiamente en el Poder Ejecutivo, cierto es esto, pero hemos visto lo importante que es tener vicepresidentes ya en el último quinquenio, ¿verdad? Donde uno de ellos asumió el poder, donde una de ellas renunció, por ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros no solo estamos eligiendo a una persona para que dirija el Poder Ejecutivo, sino en realidad estamos eligiendo una fórmula. Y en tanto a veces los vicepresidentes cumplen otros roles, porque a veces son elegidos como congresistas, o a veces son elegidos también como los designan como ministros, igual siguen siendo vicepresidentes y posiblemente, dado alguna causal que también establezca la Constitución, podrían asumir más adelante la presidencia. En este caso, la Constitución establece que son 2 los candidatos a la vicepresidencia. En otros países es solamente 1. En otros países también la vicepresidencia es designada por el presidente una vez que éste es elegido, pero en nuestro país no. En nuestro país proviene el vicepresidente de la votación popular. A veces hemos escuchado decir, pero a él nadie lo eligió, y eso es mentira. Un candidato a la vicepresidencia es elegido junto con el candidato a la presidencia. Por eso es muy importante también conocer quiénes los acompañan, porque en este caso
los candidatos a la vicepresidencia también tienen un rol. En este caso, ellos participan de las sesiones de los debates del Consejo de Ministros con un voz, pero sin voto. En este caso, ellos pueden asumir también la presidencia por algún impedimento temporal o permanente del presidente de la República, el primer vicepresidente, y en su falta o ausencia, el segundo vicepresidente. Y cuando el presidente de la República sale del territorio nacional porque tiene algún viaje y tiene la autorización del Congreso, el primer vicepresidente asume su despacho mientras el presidente esté afuera. O la segunda vicepresidencia, si en caso falte la primera. ¿Puede renunciar el vicepresidente? Sí, puede renunciar un vicepresidente de la República, pero esta renuncia es ya dirigida al Congreso y es el Congreso quien tiene que aceptarlo. Por ejemplo, en el quinquenio del 2011 al 2016 hubo una renuncia. El señor Chejade era vicepresidente y renunció ante el Congreso y fue aceptado. En este último quinquenio, la señora Mercedes Arauz era segunda vicepresidenta y renunció a su cargo, y el nuevo Congreso, este Congreso del 2020-2021, es quien aceptó su renuncia. Entonces, sí se puede llegar a renunciar, pero digamos es importante también saber el rol que tienen los vicepresidentes en una futura asunción del poder en caso hay algún impedimento temporal o permanente del presidente. Muy bien, la importancia del voto, eso ya ustedes lo saben, ya no voy a explicar esto, es importante igual retomar que la ciudadanía sepa qué es el voto, qué pasa si no vota. Vamos a hablar un poco también, bueno, reiterar esto, nosotros estamos dirigiéndonos principalmente a un público joven, entonces decirles que los jóvenes seguimos siendo el grupo etario más importante del proceso electoral y que tomamos o tenemos un poder bastante importante a nivel electoral. Que debemos tener en cuenta lo mismo, el plan de gobierno y la declaración jurada de hoja de vida. Es importante que reiteremos eso, porque finalmente son las armas con las que cuenta el ciudadano, la ciudadana para informarse y para poder ahondar un poco más. Tenemos la declaración jurada de hoja de vida, ¿no? Donde tienen esos datos generales de experiencia de trabajo, estudios, trayectoria política o encargos partidarios, relación de sentencias condenatorias, renuncias a otras organizaciones y declaración de bienes y rentas. Y el formato del plan de gobierno. Vamos a decir y vamos a ir a detallar y a decir cuál es la diferencia. El formato resumen del plan de gobierno es un formato que el jurado establece donde las organizaciones políticas ponen ahí cuáles, de una manera resumida, son sus principales problemas identificados en 4 dimensiones: en la social, institucional, en la económica y en la territorial ambiental. Proponen objetivos, proponen indicadores y proponen metas hacia el 2026. Entonces, ¿es un cuadro resumen chiquito? Sí. ¿Pero es útil? Sí, también es útil, y eso es importante que la gente lo vea porque es lo que se puede comparar, por ejemplo, en la página de voto. No podemos comparar los planes de gobierno, ¿por qué? Porque los planes de gobierno son documentos que no tienen un formato establecido, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Un plan de gobierno puede tener 2 hojas, como puede tener 200. ¿Es algo que se tiene que mejorar? Sí. Habría que ver y repensar, pero no, ahorita no depende de nosotros, pero sí. El plan de gobierno puede tener un formato totalmente abierto para que la organización política pueda proponer lo que ellos consideren necesario. Se espera un mínimo, pero igual no hay un formato establecido. Los planes de gobierno que están publicados en la página de voto informado y que son un requisito para inscribirse al momento de presentar la fórmula en la fecha de inscripción ante el jurado electoral especial, se reciben y son publicados para que la gente sepa qué proponen los candidatos. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de resumen ni ningún tipo de comentario sobre el plan de gobierno porque no nos corresponde, porque son documentos que la organización política presenta y son documentos que válidamente han sido recibidos en la inscripción y que son, digamos, los documentos o las herramientas que ellos presentan y ponen a disposición de la ciudadanía. Será la ciudadanía quien tiene que darse la labor de leer y establecer si se identifican los verdaderos problemas del país, si se proponen cosas viables y que se puedan hacer en estos próximos 5 años, si son las prioridades del país, etcétera, si están alineados a lo que yo prefiero, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, eso ya dependerá de la ciudadanía. La idea es invitar a la ciudadanía a participar leyendo estos planes de gobierno. Por ahí Mariana me pregunta por qué la imagen de Perú Libre está el señor Cerrón. No te puedo dar esa respuesta porque eso es algo que ha decidido la organización Perú Libre. Se podría poner la foto de alguien como no se podría poner la foto de nadie. Como les decía, no hay un requisito y no hay un formato establecido. Ellos decidieron
ponerlo así. El señor Vladimir Cerrón es el secretario general y es la máxima autoridad, porque en este caso la máxima autoridad dentro de Perú Libre es el secretario general, y su foto aparece ahí. Esas son las carátulas de planes de gobierno. Nosotros le hemos puesto con el ánimo de que sepan la ciudadanía identificar justamente cuáles son los documentos que hacen referencia al plan de gobierno presentado por cada una de las candidaturas, pero no nos corresponde a nosotros como voluntarios ni como institución hacer comentarios sobre si es válido o no es válido, si está bien o está mal, si tienen esto, si tienen lo otro. Nosotros no podemos modificar, corregir, ni comentar, ni decir nada sobre el plan de gobierno, porque ese es un documento que presenta la organización y que está a disposición de la ciudadanía para ser leído. Nosotros lo que tenemos que hacer es promover que se pueda leer el plan de gobierno, que se puedan tener, que la ciudadanía pueda hacer un análisis, como le decía, sobre que vean efectivamente si hay un tema de propuestas, si hay un tema justamente de identificación de problemas del país y si hay propuestas para resolverlo. Hasta ahí podemos llegar y es importante tenerlo en cuenta. Sobre si el ideario es lo mismo que el plan de gobierno en lo técnico, te podría decir que en principio de repente no, pero como les decía, no corresponde a nosotros hacer ningún juicio de valor sobre los planes de gobierno. Esos han sido los documentos que han presentado los partidos y en ese sentido son las herramientas que nosotros deberíamos o debemos difundir y que son con las que cuentan la ciudadanía para leer. En todo caso, dependerá de la ciudadanía el poder abocarse a poder leer estos planes de gobierno. Son solo dos los que, digamos, ahora la ciudadanía debería concentrarse y en estos dos debería darse un poco la tarea de revisar los temas que considere también más importantes. ¿Sí? Muy bien. Esto es en cuanto a la diferencia del formato resumen del plan de gobierno y el plan de gobierno en general. ¿Dónde vamos a encontrar esta información? En la página de voto informado. Ahí vamos a poder seguir viendo la hoja de vida de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, su experiencia, su CV, por decirlo de alguna forma. Vamos a poder comparar estos planes, estos hojas de vida. Esto sí se puede hacer en voto, que es muy importante. También podemos ver los planes resúmenes de los planes de gobierno y compararlos, o sea, que nos muestren en dos columnas cuáles son los problemas identificados en cada una de estas dimensiones, en la económica, institucional, en la social y en la territorial ambiental. Y vamos a poder también ver y leer el plan de gobierno de cada una de las organizaciones políticas que ha pasado a segunda elección presidencial. Entonces, voto informado sigue siendo una herramienta para poder leer qué proponen los partidos y las candidaturas de llegar a gobierno. Ahora, me preguntan si los planes de gobierno para la segunda vuelta son los mismos que la primera. Solo hay un plan de gobierno presentado ante el jurado electoral especial y es el que está publicado en voto. Si hay otras propuestas adicionales, si hay documentos adicionales, si hay algún documento que luego el candidato firma o algunas propuestas que escribe y luego las firma, esos son parte de la campaña y son propuestas que van, o digamos, son planteamientos que propone a la ciudadanía. Son válidos, pero a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, el documento que nosotros hemos recibido en diciembre del año pasado han sido los planes de gobierno y son los que les hemos mostrado, y esos son los que válidamente están registrados en nuestro portal para que la ciudadanía pueda leer. Si hay otros medios, los medios de comunicación o hay otros espacios donde el candidato propone otras cosas adicionales o saca otros documentos, serán planteamientos de cara a la ciudadanía y la ciudadanía también debería estar atentos a ellos, pero no, digamos, no son documentos oficiales que el jurado tenga a su haber y que los publique, porque finalmente esa etapa ya culminó. Fue el 22 de diciembre el cierre de la inscripción y hasta esa fecha fueron los documentos que presentaron. Hay candidatos que dicen que pueden cambiar el plan de gobierno. Como le decía, ahí no depende de nosotros hacer un juicio de valor, pero como le decía, normalmente a veces los candidatos replantean cosas o agregan cosas, pero esos son, digamos, gestos simbólicos que hacen a la ciudadanía. Y finalmente la ciudadanía sabrá juzgar y tomar en cuenta esos planteamientos. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo un poco en cuenta eso. En el chatbot lo que encontramos básicamente son las hojas de vida, el formato resumen. No está el plan de gobierno, tendría que consultarlo para ver si ahora, al ser solamente dos, van a poner los dos PDFs. Yo pensaría que sí, porque ya son solo dos, pero igual vamos a confirmarles porque el chatbot
también es una herramienta importante. El WhatsApp a veces es más inmediato, estamos más conectados todo el día con él y es algo que también queremos promocionar. Que ustedes hablen sobre el chatbot brevemente, porque tampoco no hay mucho que decir del chatbot, porque en realidad escriban a ese número y luego por favor sigan las opciones para poder acceder a la hoja del candidato, a su resumen de plan de gobierno, y les vamos a confirmar si también se va a poder descargar el plan de gobierno completo, porque se podría también descargar en el tema de el porcentaje. Perdón, el porcentaje no, el documento, el PDF. Entonces vamos igual a hacer la consulta para tener en cuenta. A ver, Martina me pregunta algo, lo vamos a contestar al final en la sección ya de algunas preguntas. Vayan dejando sus preguntas ahí, igual también vamos a abrir los micros para que puedan hacer sus consultas. Entonces, ya hemos hablado de la página de voto, lo importante que también es volver a visitar, ya también con Erika, igual como la noche en la primera vuelta, van a entrar a la página de voto durante la charla, ¿no? Y van a un poco mostrar cuáles son las herramientas para animar a que la gente entre, ¿no? Y es importante siempre decir eso, ¿no? Informarse, decidir y votar. Revisar las hojas de vida y los planes de gobierno, comparar estas propuestas, estas dos candidaturas, reflexionar tranquilamente y decidir el voto responsablemente y por último acudir a votar. Esos son los pasos que nosotros recomendamos y en este caso es informarse, decidir y votar. Todos somos parte de la democracia, es importante que todos seamos parte de una decisión que finalmente va a decidir los futuros o los designios de todos por los próximos 5 años. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad como ciudadanos es informar antes de emitir un voto, ¿sí? Entonces, nosotros, nuestra tarea o nuestra misión es esa, darle la herramienta y la motivación a la ciudadanía para que pueda informarse, para que pueda acudir a votar, para que pueda tener claridad sobre algunas dudas o consultas que saltan durante esta segunda elección presidencial y que son válidas y que son importantes que como voluntarios podamos aclararlas. Sigamos aportando desde nuestro espacio como un grano de arena, que a veces sentimos que de repente es algo pequeñito, pero que en realidad tiene mucho impacto, porque la información que ustedes comparten con los jóvenes, con la ciudadanía en general, luego ellos lo comparten con su familia, con sus amigos, y así se va generando una cadena de información que es importante. ¿Sí? Eso básicamente, vamos a entonces ahora contestar algunas preguntas, algunas consultas y algunas cosas que yo sí quiero reiterar y que son muy importantes que tomemos en cuenta antes ya propiamente de pasar ya con Erika y con Sally para que les expliquen un poco la ruta y lo que va a ser la charla. A ver, vamos contestando. A ver, dicen, el momento del conteo, ¿es cierto que los votos en blanco son sumados a favor del candidato que está en el primer lugar? No, eso no es cierto. El tema de los votos blancos y nulos, a ver, en esta parte quería ser un poco enfático en decir lo siguiente. Nosotros como jurado, nosotros como voluntarios, como institución, no podemos decirle a la gente que está mal o que está bien votar en blanco o en nulo. En realidad, el voto es libre y es a libertad de decisión de cada ciudadano. Nosotros no podemos decir el voto blanco y el voto nulo es malo. No. Cada ciudadano evaluará cómo decide su voto. Lo que sí es importante es que de repente, si nos preguntan, explicar cuál es un poco la naturaleza del voto blanco y el voto nulo. El voto blanco y el voto nulo no beneficia o no se suma al candidato que va en primer lugar, ¿sí? Vamos a ver y voy a ver con Erika y con Sally para ver si nosotros preparamos una PPT pequeñita, solo una lámina para explicar esto que les voy a explicar, pero solo en caso sea necesario, en caso alguien lo pregunte. A ver, ¿qué pasa con los votos blancos y los votos nulos? A ver, imaginemos que tenemos una elección, ¿verdad? En una localidad. Y hay 10 votantes. Estos 10 votantes van a votar los 10. Los 10 dicen, no, hay que comprometernos, no hay falta, vamos a votar los 10. Muy bien. Y hay dos opciones por las cuales votar, ¿no? El partido A y el partido B. Entonces, esos 10 votos son la cantidad de votos emitidos. Son los 10 votos que hemos recibido en nuestra ánfora. En nuestra ánfora hay 10 votos, 10 cédulas. Muy bien. Esa es la cantidad de votos emitidos. Eso podría ser conocido como un 100%, como un universo, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Nuestra legislación dice
que solo para la definición de los resultados de una elección, solo se toman en cuenta los votos válidos, no los votos emitidos. Entonces, si yo de estos 10 votos que tengo en mi ánfora, al momento de sacar y contar, encuentro que hay 5 votos para el candidato, para el partido A, y 3 votos para el candidato B, en principio, ¿qué diría yo? El candidato A tiene el 50% de los 10 votos, ¿verdad? Y el candidato B tiene el 30% de los 10 votos. Sin embargo, los otros 2 votos que faltan son votos blancos o nulos, por así decirlo. Entonces, nuestra legislación, ¿qué dice? Que estos 2 votos, el blanco y el nulo, no se toman en cuenta para definir los resultados. Entonces, no es que el candidato o el partido A ha sacado el 50% por tener 5 votos y el candidato B 30% por obtener 3, sino que se descuentan estos 2 votos, blanco y nulo, se sacan del universo de los 10 votos y ahora el 100% ya no es 10 votos, ahora el universo completo, 100% es 8 votos. ¿Por qué? Porque esos 8 votos son los votos válidos, los que han sido emitidos como preferencia hacia alguna de las 2 opciones. Entonces, ya no es 10 la cantidad total de votos del 100% por el cual se va a ver los resultados, sino ahora es 8. Los 5 votos del A más los 3 votos del B. Entonces, en esta nueva configuración de los 8 votos, que en total son los votos válidos, y el universo del 100%, entonces 5 ya no va a ser el 50%. Ahora 5 va a ser el 62.5%. Es decir, ahí es donde está la diferencia. Una cosa es ver el porcentaje de preferencias de un voto sobre la base de todos los votos emitidos y otra muy diferente es el porcentaje sobre los votos válidos. Los votos emitidos siempre va a ser más bajo que los votos válidos, en el sentido porcentual me refiero. Yo, si tengo 5 votos, dentro de los votos válidos tengo 50%. Es dentro de los votos emitidos. Pero si ya saco los votos blancos y nulos y me quedo solo con los válidos, ya no tengo 50%, ahora tengo 62.5%. ¿Se beneficia el primer lugar? En realidad se benefician todas las candidaturas, porque el universo se achica un poco y esto hace que los porcentajes se incrementen. La candidatura B, que antes tenía 30% de los votos válidos, ahora ya no tiene 30%, ahora tiene 37.5%. Entonces, ¿se ha incrementado también lo del B? También se ha incrementado lo del B. En realidad se incrementan todas las candidaturas. ¿Por qué? Porque el porcentaje se achica, el universo se achica y los porcentajes que obtienen cada uno se incrementan. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con los votos blancos y nulos. No es que se sumen para alguna candidatura en particular, no es que beneficien a alguien en particular, no. En realidad, los votos blancos y nulos lo que hacen es reducir el universo de votos que se toman en cuenta para ver los resultados finales y esto ayuda, incrementa el porcentaje de cada organización política. No sé si me llegué a entender, en realidad esto no es tan fácil de entender. Yo creo que con una PPT sería mucho más fácil y vamos a tratar de elaborarla, pero en caso la ciudadanía tenga esta inquietud. No sé si ha sido claro, Martina, si se entendió. Sí, se entendió, gracias. Si ¿entendieron? Claro, y como le digo, muchas veces hemos escuchado eso, y no es la primera vez que lo escucho, de que los votos blancos y nulos benefician a algún candidato en particular. Y eso no es exacto, sino más bien incrementan los porcentajes de todos. Algunos en mayor proporción porque tienen ya de por sí mayor porcentaje, pero en realidad todos los porcentajes de los partidos aumentan al considerarse solo los votos válidos y no los votos emitidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces es importante tener en cuenta eso. Vamos a ver otra pregunta más. ¿Para estas elecciones son los mismos miembros de mesa y locales de votación? Sí, en principio son los mismos locales de votación, a menos que OMPE haga algunos ajustes, que eso también se tendrá que comunicar en su momento, pero es importante que la ciudadanía revise nuevamente su consulta de local de votación, digamos, días cercanos a la fecha de la elección, pero los miembros de mesa siguen siendo los mismos miembros de mesa. Pero yo no fui miembro de mesa. Me va a volver a tocar, te van a volver a llamar. Pero ¿por qué no llaman al que me asumió por mí? ¿Por qué no? Porque el que asumió por ti en realidad fue una circunstancia en específico, fue voluntario o fue llamado de la fila, etcétera, pero en principio él no tenía que asumir esa función. Los miembros de mesa de la primera vuelta
siguen siendo miembros de mesa para la segunda elección presidencial. Se les va a pagar otros 120 soles por esta función, se les va a volver a pagar otros 120 soles por cumplir esta labor. ¿Sí? Muy bien. ¿Va a volver a tener multa en caso falte? Va a volver a tener multa en caso falte. Entonces es muy importante también manejar eso. Para esta elección, segunda elección, también habrán dispensas y justificaciones, ¿sí? Para todo el proceso electoral siempre hay dispensas y justificaciones, según lo establece ya los criterios que están justamente ya bastante detallados, son los mismos, no hay cambios, entonces eso se mantiene. ¿Qué garantías o qué puntos debemos tener en cuenta para evitar una dictadura? ¿Qué normas del JN protegen la democracia de una dictadura? A ver, esta pregunta es bastante complicada. Nosotros, a ver, en principio nosotros estamos organizando una elección. Y eso es algo que también yo quiero hacer un llamado bastante especial para todos ustedes, estimados voluntarios y voluntarias. Nosotros como Jurado Nacional de Elecciones y nosotros como voluntarios no nos corresponde calificar de ninguna forma alguna candidatura en particular. Sabemos que hay dichos y hay propuestas que pueden chocar con cierta institucionalidad, pero nosotros como ente electoral no nos corresponde hacer esas evaluaciones, esos juicios. Nosotros lo que hacemos justamente es velar porque la voluntad popular se vea expresada en las urnas y se respeten y se sigan las normas electorales. Entonces, yo les pido en ese sentido que también ustedes como ciudadanos que son libres de tener una opción política y son libres de tener una preferencia, como cualquier otro ciudadano y ciudadana en este país, sean bastante respetuosos de eso al momento de hacer las charlas. No podemos dar opiniones, no podemos hacer calificativos y no podemos caer justamente en esto de calificar algo de cierta u otra manera. Yo les pido tener bastante cuidado con eso. Sé que en primera vuelta lo han cumplido muy bien, pero sé que en segunda vuelta es mucho más álgido y mucho más polarizante todo. Yo les pido eso. Nuestra labor como voluntarios y nuestra labor como ente es asegurar que la ciudadanía tenga la información y pueda decidir de manera informada. No calificar ni entrar en ese entredicho de qué es o qué no es eso. La ciudadanía sabrá juzgar. Y nosotros creo que es importante que le demos las herramientas para poder decidir y juzgar correctamente según sus criterios y según sus creencias y valores. Entonces, es muy importante tener en cuenta, nosotros como Jurado Nacional de Elecciones promovemos y fortalecemos la democracia a través de la participación, la libertad, el pluralismo, el respeto, la tolerancia. Ya lo hemos hablado muchas veces y en ese sentido, eso es algo que nosotros debemos seguir impulsando con la ciudadanía porque es justamente la base de la democracia. ¿Sí? Muy bien, ¿qué sucederá con las mesas que fueron instaladas con los ciudadanos de la fila para estas elecciones? ¿Sucederá lo mismo? No le podemos decir desde el jurado qué va a pasar porque eso es una labor que le corresponde a la OMPE. La OMPE va a tener seguramente que tomar algunas decisiones y algunos ajustes. Ustedes recordarán haber visto en la televisión que había muchas mesas al inicio que no estaban instaladas y al ser los primeros en votar las personas adultas mayores y otras en riesgo, que en realidad era una buena intención, pero creo que no se midió el tema del ausentismo de los miembros de mesa, ahí seguro van a haber ajustes, pero no puedo decirlos yo cuáles van a ser porque todavía no lo sé, eso los corresponde a OMPE, pero ya las comunicaré en su momento. Esperemos que tomen las mejores decisiones para mejorar el proceso. Estamos seguros que así va a ser porque también todo es un aprendizaje. Nunca antes hemos hecho elecciones en medio de una pandemia. Y eso es algo que también nos deja muchas lecciones. Ahora, igual como también hubo problemas al inicio, yo creo que también todos coinciden en que hacia el mediodía y la tarde los locales estuvieron prácticamente sin aglomeraciones, súper fluidos. Yo, por ejemplo, fui a votar a las 4 de la tarde, que era la hora que me tocaba votar según mi último dígito del DNI. Y literalmente me tomé 4 minutos caminando para llegar a mi local y me demoré 2 minutos en entrar y salir de mi aula para votar. Fue súper rápido, no tuve que hacer casi nada de cola, había dos cámaras secretas, lo que facilitaba también la fluidez de la votación. Entonces, en ese sentido, creo que va a haber algunos ajustes, sí, que OMPE va a hacer, ya nos comunicará prontamente y nos ayudará también a difundir eso. Si en esta segunda elección presidencial hubiese más votos en blanco y nulos, ¿habrá nuevamente otra elección presidencial? Si se llega, solo va a anularse una elección, la elección general, o en este caso la segunda elección, si se llega a los 2/3 de los votos blancos y nulos del total de votos. Esa es la causal
¿sí? Esta es la causal prevista en la Ley Orgánica de Elecciones y solo si eso pasa se anulan las elecciones. Lo que no quiere decir es que nos vayamos de nuevo a una primera vuelta, se convocan de nuevo los partidos y todos postulan, porque esa etapa ya culminó. Lo que se vuelve a repetir es la segunda elección presidencial con los mismos candidatos que pasaron a esto. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Es importante que la ciudadanía lo tenga claro en caso lo pregunte. No lo tomen como una iniciativa de decir, bueno, si los votos blancos nulos, porque nuestra idea no es llamar al voto blanco y nulo tampoco, es la libertad de cada ciudadano, pero tampoco no es llamar ni decir, bueno, ciudadanos, recuerden que ustedes pueden anular la elección. Eso no es el espíritu de la democracia, decir algo así, ni anular una elección. Nosotros no estamos trabajando en aras de fortalecer la democracia, ni ustedes en hacer charlas para promover que se anule una elección, ¿verdad? Sino todo lo contrario, se fortalezca y que la ciudadanía tome una decisión informada. ¿Por qué el jurado desestimó la denuncia puesta sobre la hoja de vida del señor Castillo? No he leído, la verdad, la resolución del jurado electoral especial de Lima Centro, quien desestimó en este caso la denuncia, pero es importante recordarle esto. Solo se excluye a un candidato cuando se miente por el tema de hoja de vida, por el tema de ingresos, bienes y rentas o el tema de condenas. El que yo no haya puesto si tengo algún cargo en alguna empresa o tengo algún oficio o tengo esto, no es causal de exclusión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Solo es causal de exclusión el que yo mienta en mi hoja de vida en el apartado de bienes, rentas, ingresos y en el tema de sentencias condenatorias. Hay que tenerlo en cuenta eso. Y también dentro del cronograma electoral se establece una fecha máxima para poder excluir por esa causal a los candidatos en general, al Congreso, a la Presidencia, al Parlamento Andino, que fue el 10 de marzo, si recuerdo bien. Entonces, pasado esa fecha, ya no hay posibilidad de exclusión solamente por el tema de cambio en la situación por una sentencia judicial. Solamente por esa causal se puede excluir hasta un día antes al candidato, pero más allá de eso no existe la exclusión por no poner algún cargo, por haberme hecho algo en el tema de estudio, no. Eso básicamente solamente es por el tema de causal de bienes, ingresos y rentas y por el tema de sentencias condenatorias. Muy bien, a ver. Vamos a ver. Las dos cámaras secretas no garantizan la fluidez porque no se usan ambas cámaras al mismo tiempo. Bueno, eso dependerá un poco de la situación de cada local. Yo te cuento desde mi experiencia que justamente cuando yo llegué a mi aula, justo ya en la mesa estaba otro ciudadano. El ciudadano pasó a una cámara y me llamaron a mí. Yo pasé y pasé a la otra cámara. O sea, ambos estuvimos cada uno en su cámara al mismo tiempo. Entonces, no sé si esto ha sido generalizado, supongo yo que sí, pero de repente algunos no se utilizaban, no sé si a criterio de los miembros de mesa o los coordinadores de OMPE, pero desde mi experiencia, las dos cabinas sí se usaron al mismo tiempo. Yo lo pude ver en el momento que yo voté y creo que, no sé si alguno de ustedes también ha podido ver eso, lo puedo decir a través del chat de que sí, que efectivamente las dos cámaras fueron usadas a la vez para dar mayor fluidez. Por ahí Isabel nos dice que sí, que ha habido cambio, que de 2 a 4 será para adultos mayores. Bueno, no he leído exactamente la verdad. Si igual conseguimos esa información, se la vamos a pasar para que ustedes también la tengan en cuenta. Pero lo importante es eso, que nosotros como voluntarios recomendemos que la ciudadanía siga el horario recomendado de OMPE, sea cual sea y los ajustes que tenga, que siga esta recomendación para que justamente hagamos más fluido, más seguro para todos la elección. En el caso del Partido Perú Libre, debido a que su segundo candidato a la vicepresidencia no fue admitida en la forma presidencial, ahora para la segunda elección puede incorporar a otra persona para que ocupe esa segunda vicepresidencia. No, nadie puede reemplazar a un candidato que ha sido declarado improcedente. Ni siquiera al momento cuando se inscribe, pero puedo ahí reemplazarlo por otra persona, no. Y aparte, porque ustedes recordarán que ha habido elecciones internas, ¿sí? Y las elecciones internas, digamos, se escogen de manera, a través de delegados o a través de los afiliados directamente a los candidatos. Entonces no puede haber un reemplazo posterior, no puede haber ningún tipo de cambio. El señor Pedro Castillo está postulando con solo una vicepresidenta, que en este caso sería Dina Boluarte, y son ellos los que componen la fórmula. Lo mismo pasaba, por ejemplo, también en el caso del Partido Morado. El señor Julio Guzmán
tenía como acompañante a la señora Flor Pablo en la primera vicepresidencia y no tenía candidato a la segunda vicepresidencia porque era el señor Sagasti y se había declarado improcedente su candidatura por estar ocupando la presidencia. Entonces, ahí también hay un antecedente y solamente es el tema de el candidato a la presidencia participa justamente con los candidatos a la vicepresidencia. Ahora, la norma también dice eso. Si el candidato a la presidencia es declarado improcedente, las dos vicepresidencias también se caen y la fórmula no se inscribe. Y si los dos candidatos a la vicepresidencia son declarados improcedentes, se cae el candidato a la presidencia. El candidato a la presidencia no puede ir solo. Al menos tiene que ir acompañado por un candidato a la vicepresidencia. Entonces es importante. Mientras que haya alguno que lo acompañe, eso igual correspondía en su momento a la calificación del jurado electoral especial y por eso se inscribió. Pero no hay ningún tipo de reemplazo posterior, ni ahora, ni antes. Para las elecciones de primera vuelta tuve la experiencia de que firmaron en un lugar donde tenía que firmar. La coordinadora de mesa me dijo que firmen en el cuadro de arriba porque no había firma, solo huella. ¿Es correcto ello o qué medidas debo adoptar si vuelvo a tener ese incidente? Bueno, en principio no. Nadie debería firmar en tu padrón, o sea, en la parte que te corresponde el padrón con la huella ni con la firma. A veces pueden darse esas equivocaciones, pero es importante que se tome en cuenta eso. Puedes hablar con la coordinadora local, pero también puedes hablar con el fiscalizador del local para que tome en cuenta eso, porque finalmente eso podría ser una incidencia, porque hay un tipo de error que podría llevar a una posible suplantación, porque de repente alguien puede decir y llegar tú a decir quiero emitir mi voto y hay una firma, pero esa no es mi firma, alguien se equivocó. Ah, bueno, no sé, ya votaste según el padrón. Eso tampoco no puede ser así. Entonces, si llega a pasarte nuevamente, aunque no creo, igual se debe a veces de un error involuntario de la persona o la otra votante que firmó, pero sí sería bueno que lo comuniques al coordinador local de votación y al fiscalizador del local también para que puedan ayudarte a que puedas emitir tu voto sin ningún problema, pero también a que puedas ver la forma en cómo registrar efectivamente que participaste de la elección y votaste. Igual te van a dar tu holograma y todo eso, pero sí es importante que lo comuniques al fiscalizador del local también. Martina, tenías una pregunta. Adelante. No, si no era una acotación. Después de haber sido voluntaria, yo trabajé como fiscalizadora. Y acá en Huánuco, el distrital y los CMs y el coordinador del local me explicaban que las dos cámaras no eran para que haga más fluida la votación, sino era para que en una cámara, mientras el otro elector iba votando, la otra cámara que ya había sido usada por un elector, lo iba a ir desinfectando para que disminuya el riesgo de contagio del COVID. Así me habían explicado. No se iban a usar las dos cámaras al mismo tiempo. Eso me habían explicado aquí en Huánuco, por eso le digo. Esa orden muy bien, Martina. Igual yo no vi, sinceramente, que alguien haya desinfectado la cabina secreta de manera continua. Es decir, yo salgo, me la desinfectan y la verdad lo veo un poco difícil porque ¿quién haría esa labor, no? El coordinador local de mesa no lo podría hacer. Difícil que pudiera estar en varias mesas al mismo tiempo. Tú sabes la naturaleza que ellos tienen que ver varias mesas al mismo tiempo. Y difícil que también lo hagan los miembros de mesa, ¿no? Que se estén acercando continuamente a desinfectar una y otra, ¿no? En este caso, como te digo, yo, los dos, tanto el elector que me antecedía como yo, usamos cada uno su cámara secreta al mismo tiempo. No vi que nadie se parara a desinfectar previamente nada, la verdad. Igual no creo que también haya mucho riesgo de que alguien use una cabina estando con su protector y con su mascarilla, porque básicamente es acercarse y firmar y luego irse, ¿no? No hay un tema de quitarse ni un tema de exposición muy grande, creo yo. Igual es importante la acotación que tú nos das, Martina. Igual vamos a confirmar eso de repente con nuestros amigos de OMPE para ver cuál es finalmente la finalidad de que haya dos cabinas secretas, ¿no? en la mesa. Ajá, porque aquí en Huánuco, así como le digo, aquí en el colegio donde me tocó para fiscalizar, así los miembros de mesa se levantaban, iban y desinfectaban. Porque cada miembro tenía su alcohol. De repente me tocó unos miembros de mesa muy pocos proactivos, y no se pararon. Vamos igual a consultar eso. Igual es una buena iniciativa el tratar de tomar medidas. Aunque, como te digo, creo que el riesgo de contagio por usar un mismo espacio por breve tiempo, porque en realidad te toma 1 minuto, 2 minutos hacer tu voto, no creo que sea tanto el riesgo si igual mantenemos todos los medios de protección, ¿no? Gracias, Martina, por igual contarnos tu experiencia que nos sirve un poco para hacer las consultas también necesarias.
No sé si alguien más quería hacer alguna consulta. Por ahí Víctor nos pregunta. En el caso que hay actas electorales observadas, la OMPE y el jurado, ¿cómo lo solucionan? En realidad lo que hace OMPE es remitirlo al jurado electoral especial, y es el jurado electoral especial quien decide en primera instancia cómo quedan las actas. Finalmente es una competencia del jurado como tal, no de OMPE. OMPE solo se encarga de remitir y volver a tener el acta en caso sea anulada o sea subsanada y se pueda contabilizar normal. Entonces, OMPE básicamente lo que hace es contabilizar y si tiene actas observadas, pasarlo al jurado electoral correspondiente y esperar la decisión sobre esto. Los congresistas tienen favoritismo para votar. En mi local una congresista quería entrar con un camarógrafo. Los congresistas o las autoridades en general no es que tengan una preferencia. Lo que a veces pasan con las autoridades, sobre todo nacionales o las que tienen altos cargos, es que tienen el tema de seguridad. Ellos tienen seguridad del Estado, por así decirlo. Entonces, al ser autoridades de alto rango, digamos, pueden ser susceptibles a ciertas cosas. Hay políticas de seguridad que ahí un poco se manejan. A veces sí, tienen preferencia en el sentido de para brindarles mayor seguridad, que no estén en la cola, que no esperen, para no exponerse, etc. Entonces, en aras de eso, lo que hace seguridad del Estado es justamente brindarle las facilidades para que pueda votar. Ahora, desde el punto de vista del ciudadano, de repente eso no es justo ni debería darse. Pero es un tema de política de seguridad del Estado. Entonces, ahí también no nos corresponde mucho decir si eso está bien o mal. Ahora, entrar como un camarógrafo, eso es otra cosa. O sea, eso ya es exponer innecesariamente a una persona a entrar, a más gente, a aglomeración, etc. Entonces, ahí eso ya le compete al coordinador del local de OMPE, ver qué va a pasar en ese caso, y también del fiscalizador ver que se cumplan el tema sanitario, ¿no? Pero finalmente eso es algo que tienen que resolver ahí las personas correspondientes de los entes electorales en la institución o en el centro de votación. ¿En qué caso se puede dar recuento de votos? Muy buena pregunta, Isabel. En nuestro país, a diferencia de repente de otros, no está en la ley contemplado ningún recuento de votos. No hay un procedimiento de recuento de votos establecido en alguna ley. O sea, no es que hay causales de recuento, no. En nuestra ley, en nuestra norma electoral, hay causales de nulidad, sí, pero no hay causales para recuento de votos. El recuento de votos como tal no existe o propiamente no está desarrollado en nuestra legislación, y por lo tanto los entes electorales, en este caso OMPE, no tiene este procedimiento incorporado, por así decirlo, de manera formal. Entonces, cuando a veces se pedía el tema de recuentos, no hay una justificación y no hay una base jurídica para pedir este recuento porque no existe como tal este procedimiento avalado por la ley. Hay otros países donde sí, su código electoral o su norma electoral lo establece, pero en nuestro caso peruano, este recuento no es factible en términos reales porque no tiene una base jurídica de apoyo. Podría haberlo, sí, pero eso ya corresponde al Congreso hacer los cambios que correspondan a la normativa electoral. Ahora, tomemos en cuenta que en el caso del Perú, lo que se mantiene son las actas electorales, ¿verdad? Porque los votos son desechados una vez que se termine con el conteo. En este caso, lo que están contando, el escrutinio, los miembros de mesa, llenan el acta todo bien, los votos se comienzan a romper. A veces también cuando la gente sale, pero las ánforas están tiradas ahí con los votos. En realidad son votos destruidos, son votos que se han roto. No debería de ser desechado de esa forma, pero los votos son desechados. Entonces no puede haber un recuento de votos propiamente porque no tenemos ya las cédulas de votación para volverlas a contar. Lo único que tenemos nosotros, o en este caso OMPE, son las actas electorales, ¿no? Que propiamente son, digamos, como la libreta que tiene tus notas cuando tú estás en el colegio. De repente no tienes tus exámenes guardados, ¿verdad? De tu colegio, pero tienes tu libreta del colegio donde están tus notas. Entonces, el acta justamente es eso, el resumen de cómo ha sido la votación en la mesa, y eso es lo único que se mantiene, se mantiene dentro del tema del conteo que hace OMPE, pero no los votos propiamente porque los votos son desechados, una vez que la mesa ya ha hecho el escrutinio correspondiente. Muy bien, no sé si hay alguna consulta más, alguna duda más de alguno de ustedes. ¿No hay ninguna? Todo está bastante claro. Sí, creo que hemos resuelto bastante bien. Yo les pido algo, chicos, chicas. Igual, antes de decirles lo que les iba a decir, vamos a ver solo algunas consultas que también Erika me alcanzó para tenerlo en cuenta.
Sobre los debates presidenciales, todavía no hay nada definido. Hoy día hemos tenido un debate, no sé si la mayoría de ustedes lo ha podido ver. Este debate ha sido un debate entre los candidatos son libres de decidir los debates a los que quieren participar, pero como institución nosotros estamos proponiendo una serie de debates. Estamos en el tema de la negociación, justamente de cómo se van a desarrollar esos debates. Todavía no hay nada definido. Sin embargo, ya pronto esperamos tener noticias para que ustedes también de repente lo puedan comentar durante las charlas. Hasta este momento todavía no hay fechas definidas, esperemos pronto tenerlas para que nosotros podamos también comentárselo a ustedes y ustedes también a la ciudadanía. En el tema de... a ver, creo que eso sería básicamente. Hay otros temas que podremos luego ver después. Ya, creo que hay otras par de preguntas más. ¿Cuándo empieza el rol de charlas? Eso ya les voy a comentar, Erika, pero en principio sería a partir del 5 de mayo. Sí, Erika, creo que sí. No, creo que será más o menos la fecha. Igual Erika ahorita ya les va a comentar. Lo voy a dejar con ellas para que rápidamente un poco les pueda dar ya mayores detalles. ¿Cómo se solucionan los votos impugnados? Eso en realidad no te puedo dar a detalle cuál es el procedimiento, pero eso lo ve a nivel de jurado electoral especial. En realidad no se impugnan los votos, sino se impugnan las actas con ciertos votos. Hay votos que son, digamos, que están mal, de repente no estaba dentro del X, pero eso se resuelve normalmente en la mesa. ¿Sí? La mesa es quien finalmente decide, los miembros de mesa, quienes deciden cómo darle validez o no a un voto, que luego se traslada al acta y en el acta puede haber cierta impugnación ahí, pero digamos, es el jurado electoral especial quien hace una evaluación integral de lo que ha sido el conteo, si hay alguna inconsistencia. No conozco muy bien al detalle eso, la verdad, no he trabajado en un jurado electoral especial ni tampoco, no es nuestra área, nuestra expertise dentro de educación, ver el tema de la impugnación de votos o cómo la labor que hace propiamente el jurado electoral especial en ese aspecto, pero ellos son los que, digamos, hacen un análisis del acta, en general de las observaciones o inconsistencias de parte de los personeros, porque son ellos quienes impugnan, cuáles son las pruebas que ellos presentan o cuáles son los argumentos que ellos tienen para impugnar el voto y a partir de eso se decide algo. ¿Sí? Muy bien, chicos, chicas, yo les voy a dejar con Erika y con Sally para que puedan ver esta parte. Yo solo les quiero pedir algo ya para culminar. Creo que ustedes manejan toda la información, van a hacer también una buena charla. Como les decía, punto número 1 es motivar a la ciudadanía. Primero a que participe, a que respete a todos los demás, a pesar de que las posturas puedan ser diferentes y a pesar de que el clima está muy polarizado, a que mantengamos una actitud de respeto hacia los demás. Eso es muy importante y esto es muy elemental, seguir respetándolos para vivir en una democracia. Ni tu posición es mejor que la mía, ni la mía es mejor que la tuya. Cada uno tiene su postura y su preferencia y en ese área debemos respetarnos y a través de una votación se decidirá quién es la alternativa con mayor respaldo. Eso es muy importante. Número 2, informar a la ciudadanía por qué es importante esta segunda elección presidencial, quiénes participan, por qué está viendo esta segunda elección presidencial y también darle las herramientas las que seguimos contando que son importantes. Voto informado, el chatbot y también mantenernos informados por otros medios que nos puedan ser útiles y sobre todo también los debates que van a ser también fundamentales en esta segunda elección presidencial. Básicamente eso, chicos. Nosotros ya en América también solo les va a mostrar y les va a alcanzar el tema de las preguntas frecuentes para el tema de contestar o estar preparados para contestar algunas dudas de parte de la ciudadanía. Ahí estamos hablando de los votos nulos y blancos también y otras cosas más que tienen que tener en cuenta, la tabla de multas, etcétera, así como en la primera vuelta. Estudienlo, repásenlo para que puedan también tener el respaldo para poder contestar cualquier duda. Y en especial algo, ya para no quitarles mucho tiempo, les pido ser bastante respetuosos de la neutralidad que tenemos que tener como voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones. Yo sé que aquí cada uno puede tener una preferencia, una postura, que puedan ya tener decidido su voto, pero eso es algo para ustedes, ¿sí? Les pido que en las charlas y en el voluntariado seamos bastante respetuosos, mantengamos una actitud bastante neutral, seamos bastante cuidadosos en la forma como nos dirigimos a la ciudadanía, cómo respondemos las preguntas,
y también cómo interactuamos justamente en las charlas, ¿sí? Acá no estamos ni para juzgar alguna de las alternativas, ni para defender o atacar alguna de ellas, mucho menos, sino más bien para motivar a que la ciudadanía se informe y sea ellos quienes decidan libremente su voto. En aras de eso, por favor, les pido la autorregulación, que ustedes mismos se autorregulen, que ustedes mismos sepan hasta dónde pueden contestar una pregunta, tratar también de manejar muy bien el ambiente que puedan encontrar a veces dentro de la propia charla. Ver que el ciudadano dijo algo y el otro no, y se enfrascan en algo, o sea, tratar de manejar esa situación lo mejor posible y hacer un llamado a la tranquilidad y al respeto mutuo. Yo creo que eso es muy importante. Si tienen alguna duda o consulta sobre eso, ya saben, pueden consultárselo a Erika, a Sally, para que así quede todo bastante claro. El tema es importante que ustedes también como voluntarios sepan que siguen siendo o siguen estando dentro de las prohibiciones del voluntariado, que es tomar partida públicamente por alguno de los candidatos, en el sentido de que traten de no manifestar esa preferencia, ni mucho menos asumir labores o representación de partidos como ser personero. Pueden trabajar en OPU, pueden trabajar en el jurado, pueden hacerlo y está genial, y a nosotros nos contenta mucho que ustedes tengan esas oportunidades de trabajo y de aprendizaje. Pero no podemos estar involucrándonos con algún comité partidario de mi barrio, con alguna candidatura en específica, siendo personero, inscribiendo algo así. No puede haber ese tipo, porque nosotros estamos cumpliendo una labor del voluntariado. Y como ya les dije, si alguien luego los ve en un meeting apoyando con su banderola a un candidato o una candidata, y luego los ve en una charla del jurado, a la gente no le va a decir, es la señorita Erika la que está haciendo eso, sino va a decir, es el jurado, mira, su gente está apoyando a esta candidato o a esta candidata. Entonces, hay que mantener bastante cuidado y revisión de lo que estamos haciendo públicamente para que no afecte eso también al voluntariado, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes van a tener presentes bastante eso y van a también respetar mucho el tema de la neutralidad, ¿sí? Así que nada, chicos, espero que les haya sido útil esta pequeña capacitación, este pequeño refrescar. Ya seguro en los próximos días también Erika le va a estar mandando la carpeta con toda la información que tienen que tener en cuenta. Hemos tomado en cuenta también su sugerencia, vamos a incorporar un video y también una trivia dentro de la ruta. Y para eso también los voy a dejar con Erika para que ella les pueda explicar cómo va a ser este trabajo en la nueva ruta y en la nueva PPT que hemos hecho para que ustedes puedan hacer adecuadamente las charlas, ¿sí? Muchísimas gracias y los dejo con Erika. Bien, gracias André, y muy buenas noches con cada uno de ustedes, de voluntarios de las diferentes sedes, de las 10 sedes de que tiene presencia en nuestro programa. Bien, para hacerlo rápido, alcanzarles la diapositiva y el PTT que ha utilizado André, ahora es la misma que vamos a utilizar exactamente para brindar nuestras charlas informativas virtuales. A partir del lunes, nuevamente vamos a hacer esta difusión pública de estos formularios para solicitar la inscripción de ciudadanos que puedan estar interesados en participar de las charlas. Así que a cada responsable de sede y a ustedes, a través del correo electrónico, seguro ya les vamos a alcanzar, junto con Sally, atentos al correo, entonces, el flyer y el link del nuevo formulario para que nos ayuden a compartir con sus contactos y ayudar en esta difusión para que ciudadanía y en general se pueda inscribir a este formulario solicitando participar de las charlas, y nosotros lo vamos a ir programando su charla. Respecto al PTT, que decían, nosotros hemos implementado una carpeta Drive, tal como lo hicimos en la primera vuelta. Se nos va a mostrar ahora más o menos ya el contenido que tiene. Solo hacer una aclaración, que el PTT que les vamos a presentar y que por eso no se los brindamos en este momento es precisamente porque hasta la fecha más cercana y más próxima a lo que va a ser nuestra primera charla, vamos a esperar que OMPE termine de contabilizar las actas. Ya Andrés les ha explicado muy bien la diferencia de lo que es acta procesada y acta contabilizada. Vamos a esperar que en lo que es la elección presidencial, y como ya faltan solo 16 actas contabilizar, podamos llegar a este 100% para que sea esa captura de imagen la que podamos colocar en la PTT y hacer la distribución respectiva. Pero como les decía, la que han visto ahora, ya para que se familiaricen, es la que vamos a usar.
Así que ahora lo que sí quisiera mostrarles es un poco a ver nuevamente la diapositiva con unos alcances que ustedes también ya están familiarizados y la hoja de ruta. A ver, Sally, no sé si me confirma si se puede ver, por favor, mi pantalla. Se visualiza. Perfecto. Sí, se visualiza. Muchas gracias. En PTT, tal como lo usamos en la primera vuelta, hemos agregado unas anotaciones para el expositor, que son lo que ven ustedes aquí en la parte baja, que son algunas recomendaciones, algunos apuntes o algún datito adicional que les sirva para complementar la información que están viendo en la pantalla. Esta anotación, cuando nosotros proyectamos en grande la diapositiva, como estoy haciendo ahora, por ejemplo, ya saben que esa anotación que es para el expositor no se aprecia, no se ve. O sea, el público no la va a ver, solamente ustedes. Por eso es que siempre recomendamos, por ejemplo, a los chicos de Lima, siempre les hemos hecho este alcance, a los chicos de Arequipa, cuando nos hemos reunido también, que ya que por lo general es el responsable de la ODE o uno de los voluntarios designados el que comparte la imagen para que el otro expositor pueda hacer la presentación, puedan tener este PTT en un dispositivo alterno o impreso para que puedan ir leyendo las anotaciones, pero sobre todo también porque hemos visto en la primera vuelta que a veces tenemos inconvenientes técnicos y por AOV la persona que está proyectando tuvo un corte del internet o una caída del servicio o de luz, y para que no se queden con la idea, porque a veces están leyendo el PTT y por AOV se va la imagen y se quedaron con la idea a la mitad. Entonces la idea es que puedan ustedes tener todos de una forma anexa, además de lo que se proyecta, este PTT con sus anotaciones para que puedan, independientemente si se está proyectando o no, puedan seguir, puedan dar la continuidad a la charla. Entonces, en esta parte es donde hemos hecho una pequeña modificación y precisamente gracias a los alcances que ustedes nos han hecho a través de esta encuesta virtual que les hicimos llegar hace un par de semanas, que es en la consulta de "Para ti es la democracia". Entonces, esta parte es para buscar una interacción, pero lo vamos a hacer, tenemos dos opciones. La primera es que presentemos la pregunta y solicitemos como por el chat que puedas tener dos intervenciones. Y procedemos a leer las intervenciones. Pedimos que de una forma muy concreta, una forma muy puntual, nos señale que es para ti la democracia. Perfecto. Y la segunda opción es que podamos presentar un video. ¿Por qué les ponemos dos opciones? Porque si por AOV hubiera un inconveniente técnico, algún problema, alguna dificultad en ese momento, ¿qué pasa? Que no podemos lanzar el video, entonces eso no los deje sin piso, sino ustedes ya saben cuál es la alternativa a la cual tienen que apelar. Entonces, el video que vamos a mostrar, se los voy a mostrar brevemente para que estén un poquito familiarizados. A ver, un momentito. Los estados democráticos se caracterizan por el derecho que tienen las y los ciudadanos de elegir a sus autoridades y representantes políticos a través de los procesos electorales donde pueden expresar su voluntad y decisión. A pesar de haber escuchado muchas veces la palabra democracia, ¿sabes realmente qué significa? La democracia es una forma de gobierno del Estado y de organización de la sociedad en su conjunto, donde el poder es ejercido por las y los ciudadanos mediante mecanismos que les permiten ser partícipes en la toma de decisiones públicas. ¿Sabías que existen variadas definiciones de democracia? Pues sí, y todas esas definiciones apuntan a un solo sentido: igualdad respetando las diferencias. La democracia tiene entre sus principales características el que se lleven a cabo elecciones libres, justas, transparentes y competitivas. Y ello supone también que los ciudadanos y ciudadanas no solo tengamos el derecho a elegir, sino también a ser elegidos o elegidas. En esa línea, también es una característica el que los representantes o los gobernantes trasladen las demandas y necesidades de los ciudadanos, y que exista también una gran diversidad, ¿no? Pluralidad de oferta política y libertad de competencia. Y también que haya igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas. Bien.
Bien, ese es el pequeño videíto que hemos insertado en lo que va a ser nuestra presentación de nuestras charlas. Dura 1 minuto 45 más o menos aproximadamente. Entonces, la dinámica es: presentamos qué es para ti la democracia y le damos pase al video. Una vez que hemos presentado el video, podemos solicitar que a través del chat también nos puedan colocar brevemente la idea que más resaltan de lo desarrollado en este pequeña video. Y nosotros luego procedemos, después de la proyección, a presentar los 2 conceptos básicos de lo que es la democracia. Aquí en la parte final de las charlas hay una idea fuerza que queremos también incidir y que nos puede ayudar a complementar la idea, que es resaltar lo que es la ciudadanía y lo que es este principio, esta pertenencia, sentimiento de pertenencia y la importancia de estar involucrados en los asuntos públicos. Una idea pequeña que les puede servir a ustedes para terminar de cerrar esta idea. Y luego ya, como lo desarrolló André, mostramos el tema de los principios de la democracia, señalando que todos ellos tienen en común que se desarrollan o tienen en común el valor democrático del respeto. ¿Correcto? Ahora hablamos de los actores electorales. Esto ya lo manejan ustedes muy bien. Acciones, todo esto ya los hemos desarrollado. Perfecto. En cada una de las diapositivas, como verán, en la mayoría tenemos estas anotaciones que ustedes les invitamos a leer para poder repasar. Algunas de estas ya las hemos utilizado. Aquí hemos agregado este dato porque hemos observado que a veces seguía habiendo problemas al momento de mencionar la cantidad. Recuerden que está expresado en millones, para que no haya nuevamente esos inconvenientes que hemos tenido en algunas charlas, que por allí se decía una cifra diferente. Lo hemos escrito aquí, 25 millones. ¿Correcto? Y la charla sigue como se las ha presentado André. Ya saben resaltar el tema de la neutralidad. Lo que estamos haciendo aquí, la modificación, es que en esta lámina, como ustedes podrán ver, hemos agregado este título que dice herramientas. Ya no solo hablamos de la plataforma Voto Informado, sino que estamos hablando acá de 2 herramientas. Estamos hablando de la plataforma Voto Informado y no se olviden de mencionar el chatbot, que es esta herramienta de interacción a través de el WhatsApp. Entonces aquí también eso es lo nuevo, que estamos hablando de 2 herramientas. La que vamos a pasar a proyectar es la plataforma de voto informado. Y aquí también tenemos una pequeña modificación de antes, porque esta lámina era la que presentábamos y de ahí luego dábamos paso a la proyección. Ahora va a ser al revés. Vamos a presentar las herramientas, ingresamos a la página de voto informado, hacemos la descripción totalmente objetiva, y luego de proyectar regresamos a esta lámina, pero que nos va a servir precisamente para reforzar la importancia de poder acceder, o como ciudadanos poder acceder a las herramientas para buscar mayor información. Teniendo en cuenta que la importancia de este mensaje que nosotros transmitimos no solamente se circunscribe a una segunda elección presidencial, sino que sea una práctica que todo ciudadano vaya adoptando, que frente a cualquier proceso electoral, independientemente de su naturaleza, tengamos este espacio de reflexión y de análisis y de búsqueda de información. ¿Correcto? Y con esta sería casi prácticamente la diapositiva final, y aquí vamos a pasar a algo muy interesante que estamos insertando, que es el desarrollo de una trivia, para, a modo de un juego, más o menos ver cómo se ha ido captando algunos conceptos que hemos ido desarrollando. Entonces aquí Sally les va a explicar, pero antes de pasar ese pequeño punto, quisiera solamente para, digamos, terminar mi participación aquí, es mostrarles, no sé si Sally se puede ver mi página de la que estoy mostrando ahora, ¿o no? Se sigue viendo la PPT. Seguimos viendo el PPT. A ver, un momento. Ya. ¿Se ve la carpeta de ahí? Sí, ahora sí. Gracias. Hemos habilitado, tal cual en la primera vuelta, una carpeta Drive que les vamos a alcanzar durante esta semana vía correo electrónico el enlace para acceder. Lo que van a encontrar de ustedes, por ejemplo, es la PTT actualizada, la versión actualizada. Vamos a encontrar un documento que es de preguntas frecuentes, que ya está adaptado al contexto actual. Allí vamos a encontrar la escala de multas, por ejemplo, y algunas de las consultas que han estado haciendo, por ejemplo, ahora ya están aquí, algunas de ellas ya tienen una respuesta. Está la hoja de ruta pedagógica
pedagógica que les voy a pedir que eso sí lo tienen que revisar, este documento lo tienen que revisar, porque es la pauta de cómo vamos a seguir y el camino y la ruta de cómo vamos a presentar la exposición, así que cada vez que nos toca la exposición tenemos que tenerlo aquí como una guía, revisarlo. Incluso está también aquí la propuesta de cómo hacer este cierre final de las charlas informativas, en qué momento dar pase a las preguntas. Vamos a tener unos archivos también, recordarán que les decía que es importante que compartamos vía chat algunos enlaces que resultan utilitarios para la ciudadanía, como por ejemplo el link de las consultas, para consultar si tenemos multas electorales, el link para si quiere ver la gente, el ciudadano ver en detalle los resultados electorales, tenemos aquí el link que los lleva directamente a la página de OMPE, a la sección de resultados electorales, el número, por ejemplo, del chatbot para agregarlo a los contactos, la página de voto informado, de dispensas también. Ya estos son algunos otros documentos que ustedes ya les vamos a pedir que los vayan revisando en detalle. Tenemos algunas infografías, algunas documentos y lecturas recomendadas, por ejemplo. Entonces, algunos de los materiales con los que ustedes van a contar. Entonces, ahora, solamente para ya dar paso a Sally, sobre el rol de las preguntas que estaban consultando, vamos a hacer esta convocatoria pública buscando, esperemos, la mejor respuesta de parte de la ciudadanía para que se puedan inscribir. En base a la respuesta y el número de inscripciones que recibamos, iremos programando las charlas informativas en cada sede descentralizada, pero también entonces a partir del 5 de mayo, muy atentos porque vamos a estar otra vez reactivando y haciendo estas invitaciones en las diferentes sedes para que nos podamos organizar en grupos como lo han estado haciendo en cada sede, grupos de 3, grupos de 4, para dictar las charlas, pero hay un compromiso muy importante que debemos asumir todos, que una vez que, de acuerdo a nuestra disponibilidad de tiempo, nosotros nos comprometamos a participar de estas charlas informativas, nos preparemos y nos capacitemos, leamos muy bien las diapositivas, no solo la sección que nos corresponde, sino también todo, porque puede ocurrir un inconveniente ese momento, que se le fue la luz a un compañero, que se cayó el internet y alguien tiene que reemplazar en la parte, y todos tenemos que tener la capacidad para poder en ese momento desarrollar la charla informativa bajo los estándares que ya les ha indicado muy bien André, que es no solamente la claridad en los conceptos, sino esta sensibilización de buscar que el ciudadano pueda reconocer la importancia de estar informado antes de votar y brindarle aquí alguna información que le va a servir mucho para poder entender el desarrollo de este proceso electoral y las particularidades que tiene. ¿Correcto? Pero sobre todo también actuar siempre en este marco de la neutralidad. Así que atentos a las convocatorias que pueda estar realizando en cada OD. A partir de entre el 14 y el 24 de mayo, les pido por favor que tengan muy bien agendada sobre todo esa fecha, porque en este periodo nuevamente vamos a programar charlas dirigidas a los estudiantes, a los docentes y a los directores de CEBAS, de los Centros de Educación Básica Alternativa. Ya como muchos seguros de ustedes han participado en este tipo de charlas que realizamos ya en la etapa final de marzo y la primera semana de abril, nuevamente vamos a tener este público y las charlas para ellos está previsto del 14 al 24 y ya lo saben ustedes para que lo puedan tener allí mapeado, que este grupo, precisamente las charlas se dictan dentro de su horario de clases y ellos estudian en el turno tarde. Así que ellos tienen clases a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, así que solamente podemos realizar las charlas en ese horario. Ojo, solo estoy hablando del caso de los CEBAS, ¿no? También nos vamos a dirigir a otro público, pero para estos casos que quieren participar en estas charlas, ya más o menos las charlas van a ser entre el 14 al 24 y los horarios de las charlas pueden variar, pueden ser entre las 5 a las 6 de la tarde, a las 7 o máximo a las 8 de la noche. Ya seguro les vamos a ir avisando para que de acuerdo a su disponibilidad de tiempo se vayan inscribiendo. Y una recomendación que siempre les hacía, y nuevamente cuando sí, prepárense bien para las charlas, lean todos sus documentos, revisen, no tengan miedo ni ningún temor de preguntar a sus responsables de sede o si quieren a través del correo del voluntariado, que es voluntariado@jn.gov.pe, puedan hacer las consultas para aclararles las dudas que puedan tener, mucho manejo al desarrollo de la charla, mucha objetividad y sobre todo promover tanto el respeto como ustedes también dirigirse a la ciudadanía con mucho respeto y mucha empatía sobre todo.
¿correcto? Y un agradecimiento por todo lo que ha sido su participación en la etapa de las charlas informativas en el marco de las elecciones generales, que han sido resultados realmente muy, muy importantes. Otra recomendación, cumplir con la puntualidad, que es muy, muy importante. Y en las encuestas alcancé a ver también que algunos voluntarios, cuando solicitamos identificación de algunas cosas por mejorar, precisamente decía que a veces no todos se preparaban de la misma forma. Ahora, sí, todos involucrémonos, revisemos la charla. Tenemos, desde el día que les pasemos esta carpeta, revisen, independientemente si ya han seleccionado un turno para participar en una charla o no, vayan revisando el material, vayan familiarizando, vayan repasándolo, vayan practicando cómo desarrollar, cómo hacer la presentación, cómo hacer que estos conceptos y esta pequeña ponencia que realizan pueda ser lo más amena y sobre todo lo más clara. ¿Correcto? Eso sería todo de mi parte. Los dejo con Sally, que precisamente les va a explicar un poco esta novedad que vamos a incluir en las charlas informativas, que es esta forma de interactuar a través de una dinámica. Adelante, Sally, muchas gracias. Gracias, Erika. Gracias. Bien, buenas noches, chicos y chicas. Un gusto poder comunicarnos nuevamente, bueno, a través de esta plataforma. Voy a ser muy breve porque ya Erika y Andrea han ahondado bastante con el tema de las charlas informativas. Ahora, para la parte final, para la parte del cierre, vamos a realizar una dinámica, pero que va a permitir la interacción a través del chat con las personas que están dentro de la plataforma, ¿no? Ojo, para realizar la dinámica, que es muy, muy sencilla, ahorita lo voy a compartir, hay que tener en cuenta cierto factor como la cantidad de personas que van a participar. Por ejemplo, recordarán en algunas sedes, en las últimas charlas, sobre todo en la primera semana de abril, hubieron charlas de hasta 300 personas, ¿no? Entonces, en esos casos especiales sí hay que tener bastante cuidado y ser muy enfáticos en delimitar la dinámica que se va a realizar. Porque puede ser que todo el mundo escriba, entre ahí se nos puede cruzar alguna información que nos estén consultando, entonces vamos a tener en cuenta también la cantidad de participantes. Pero si son, por ejemplo, una agrupación de 10, 15 o hasta 20 personas, la dinámica sí podría prolongarse un poco más. Pero la idea no es hacerla larga, no es hacerla compleja. Esta dinámica de la trivia, y voy a empezar a compartir mi PPT, es solamente para reforzar algunos conceptos que ya se han visto en la charla y para interactuar con el público. Así que se ha elaborado un PPT a modo de trivia. No sé si se logra ver mi pantalla, Erika, ¿me podrías confirmar, por favor? Visualiza. Bien, gracias. Pero por ahí algunos me podrían estar preguntando, Sally, ¿pero por qué no hemos usado alguna plataforma como Kahoot o Quizzes? Pero el detalle está en que no necesariamente todo el público que va a participar de las charlas informativas conoce cómo funcionan estas plataformas, inclusive algunos ingresan por primera vez al Zoom, porque en sus clases utilizan otro tipo de sistemas, plataformas, en fin. Entonces vamos a emplear algo que sí conocemos, algo que no necesariamente tengo que salir de la reunión para poder generar esta interacción con el público. Por eso se ha creado esta trivia, pero en esta pequeña PPT, que es muy sencillita y que se le ha puesto un poco de animación para dar el resultado. ¿Ya? Entonces, la parte de cierre, esta PPT es alterna, ojo, no forma parte de la PPT general que ya presentó André. Y tenemos dos PPTs que las podemos usar de manera intercalada, si tenemos, por ejemplo, charlas de manera paralela con un grupo y otro grupo, podríamos utilizar cualquiera de las dos. La idea es poder ir variando un poco estas preguntas, porque puede ser por ahí que hay alguna persona que participe en más de una charla. ¿Ya? Entonces vamos variando de preguntas. A ver, voy a empezar a poner en pantalla completa. Bien, bueno, hacemos ya el cierre antes de la sección de preguntas y damos pase a la trivia electoral. Esta trivia electoral, repito, nos va a ayudar a reforzar conocimientos e interactuar con el público. Para ello, se ha realizado de 2 a 3 preguntas, depende de la PPT que les tocaría a ustedes.
pasamos, por ejemplo, no, se me ocurre que yo estoy en la charla. Bien, ahora el día de hoy, para poder reforzar lo que hemos ido conversando, vamos a realizar esta pequeña dinámica. Esta es la trivia electoral. Les pido, por favor, que las respuestas las podamos ir consignando en el chat. Para ello se va a dar un tiempo determinado de unos 10 a 15 segundos. Abro paréntesis. Recuerden, depende de la cantidad de público que está en la charla. Cierro paréntesis. Así que vamos a pedir, por favor, que solamente consignen en el chat la letra de la alternativa que ustedes consideran que es correcta. A, B o C. Así que voy a empezar, por favor, todos atentos, atentas. Esto nos va a ayudar a medir también los conocimientos y todo lo que hemos ido aprendiendo el día de hoy para poder compartirlo con otras personas. Pregunta número 1. A ver, abro paréntesis. Chicos, vamos a hacer la dinámica también como para ir interactuando, como si yo estuviera haciendo la charla y ustedes van poniendo las respuestas en el chat, ¿ya? Cierro paréntesis. Bien, pregunta número 1. ¿Cuál no es uno de los principios democráticos? Alternativa A, pluralismo. Alternativa B, intolerancia. Y la alternativa C, la participación. A ver, 10 segundos para que puedan colocar sus respuestas en el chat. Ah, muy bien, ya todos están participando. Excelente, la B por ahí. Excelente. Muy bien, a ver, vamos a ver si es que han atinado o no en la respuesta y vamos a comprobar si han estado atentos y atentas. A ver. Muy bien, la respuesta es la B, la intolerancia. En sí, un principio democrático es la tolerancia. La intolerancia es lo contrario y es lo que no queremos fomentar. Muy bien, han estado muy atentos y atentas. Pregunta número 2. ¿Qué institución no forma parte del sistema electoral peruano? Recuerden que ya lo mencionamos en la primera parte de la exposición. Alternativa A, Jurado Nacional de Elecciones. Alternativa B, Oficina Nacional de Procesos Electorales. Alternativa C, Oficina de Normalización Previsional. O la alternativa D, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. A ver sus respuestas al chat, por favor. C, la C, sí, muy bien. A ver, vamos a ver si es que hemos atinado o no nuevamente. Uy, a ver. Correcto, correcto. La ONP no es un organismo electoral. Los otros 3 sí, muy bien, han estado atentos. Y la última pregunta, ¿qué documentos debemos tener en cuenta antes de votar? Alternativa A, plan de trabajo y declaración jurada de hoja de vida. Alternativa B, plan de gobierno y antecedentes penales. O la alternativa C, declaración jurada de hoja de vida y el plan de gobierno. A ver, ¿cuál sería la alternativa correcta? A ver, vamos a ver si es que hemos... muy bien, la alternativa C, la declaración jurada de hoja de vida. Recordemos que no necesariamente el plan de trabajo forma parte de esta segunda elección, es un documento que formaba parte del Parlamento andino, pero en este caso, para una elección presidencial, se considera el plan de gobierno, donde están todas las disposiciones o todas las estrategias, objetivos y metas que plantea la organización política. Y la declaración jurada de hoja de vida, podemos encontrar todo lo referente al candidato o la candidata. Entonces, ¿dónde encontramos esta información? Recuerden, en la página de Voto Informado. Muy bien, muchísimas gracias por su participación, han estado muy atentos y atentas. Recuerden compartir esta información con las demás personas. Gracias, hemos concluido con esta pequeña dinámica. Listo, entonces más o menos esta es la lógica de poder presentar esta dinámica. Como les repito, son 2 PPTs, 2 cortitas. Esta de acá voy a actualizar una de las preguntas, pero igual ustedes van a tener estas 2 PPTs para que las puedan compartir. Recuerden que son de manera alterna, y la otra consta solamente de 2 preguntas pequeñas. Ya no voy a hacer la dinámica aquí, solamente les voy a mostrar, ¿ya? A ver. Bien, esta primera pregunta es ¿qué podemos hacer en la plataforma Voto Informado? Igual, al momento de ustedes realizar la dinámica, vamos pasando lento, ¿ya? Porque se han percatado que para dar el resultado final, pues hay una pequeña animación como que gira la alternativa
para que las personas sepan que esa es la respuesta correcta a la pregunta. Entonces, no vayan a pasar rápido, porque si pasan rápido, van a cometer ahí un pequeño desliz y van a dar la respuesta antes de inclusive formularla. Entonces, vamos pasando de a poco. Primero la pregunta, paso la siguiente, alternativa A, alternativa B, alternativa C, doy los segundos para que puedan participar a través del chat y luego hago el siguiente clic con mucho cuidado para que me pueda dar la respuesta. Lo mismo con la primera pregunta, ¿ya? Son 2 preguntas para esta dinámica. Así que, como les repito, dependiendo del público que tengamos, podemos prolongar un poco más o delimitar desde un inicio la dinámica. Y esto es lo que nos va a permitir un poco reforzar los conocimientos y poder interactuar más con el público y ver, repito, si han estado atentos o no. Y lo bueno es que a través de estas preguntas podríamos reforzar, quizá por ahí si la mayoría se ha equivocado en una de las respuestas, ¿no? Entonces significa que necesitamos nuevamente repetir un poco el concepto de alguna pregunta que no hayan contestado de manera adecuada. Así que eso sería la dinámica. Ven que está súper sencillo y hemos utilizado un medio que casi la mayoría conoce, es un PPT, no hay que salir de la plataforma ni nada por el estilo. Así que vayan practicando, sobre todo en esto de darle clic rápido para que pueda ser mucho más dinámico y al final que la gente también se vaya contenta de esta charla informativa, ¿no? Y aparte no solamente es mecánico, conceptos, sino también les damos la oportunidad de que puedan medir los conocimientos que han estado, o todo lo que han estado escuchando en la charla informativa. Así que eso sería todo. Lo vamos a colgar en el drive que Erika ya les ha mostrado, así que estén muy atentos al correo, también al grupo de WhatsApp en el caso de Lima y en el caso de las demás sedes, con toda confianza también pueden ir consultando a sus responsables de sede o pueden escribir, como dijo Erika, al correo que lo voy a poner igual aquí en un instante en el chat, ya por si acaso, por si por ahí alguien no logra encontrar esa dirección de correo electrónico. Entonces eso sería todo con la dinámica y gracias Erika, gracias chicos, chicas, buenas tardes. Muchas gracias, Ali. Bien, eso ha sido cómo va a ser nuestra participación en estas charlas informativas, en esta recta ya final. Solo nos queda ya este mes de mayo, que justo hoy estamos iniciándolo. Y dicho sea, un feliz día para cada uno de los trabajadores. Hoy es el Día del Trabajador. Un saludo muy especial para todos. Y esta es la dinámica, así va a ser las charlas informativas. Estamos estimando que el tiempo de duración es más o menos unos 45 minutos. Ya saben que la regla es que nos conectamos unos 20 minutos antes de la charla. Si nuestra charla está programada a las 6 de la tarde, nos empezamos a conectar 20 minutos antes para hacer nuestras respectivas pruebas de audio, para hacer las respectivas pruebas del fondo. Por ejemplo, justo en las encuestas veía que uno de los alcances que nos mostró, que nos hicieron algunos voluntarios es que tenían dificultad con este fondo rojo que utilizamos. Si bien es cierto, a algunas personas les cae perfecto, tenemos esa pantalla verde o tenemos una pared de un solo color y nos queda perfecto, lo podemos utilizar, pero si por A o B nosotros tenemos alguna dificultad que, por ejemplo, el color nos sobrepone al rostro y en realidad genera más una distracción que una ayuda, pues entonces en esos casos no es obligatorio utilizarlo, ¿correcto? Ya no se sientan en la obligación porque ahí vi unas respuestas que decían que les tapaba mucho el rostro en algunos casos. Mucho tiene que ver la iluminación y el tipo de fondo que tienen ustedes en ese momento, en la sesión Zoom. Así que podemos prescindir de él en el supuesto de que genera una distracción más que una ayuda en ese momento, porque la idea es que todo se vea bonito, se vea de forma institucional y sobre todo mostrarle a los participantes que sí, pues nos hemos preparado y es una charla no improvisada, sino que es dedicada, es realizada y programada con mucha dedicación y con mucho respeto a la audiencia. Ya saben, revisen los materiales cuando se los estemos enviando. Ninguna de nuestras participaciones en las charlas, por favor, déjenlas en la improvisación. ¿Correcto? O sea, no digamos, bueno, pero como tengo el PTT voy a leer. Se nota claramente cuando es en ese momento de la exposición, seguro ya ustedes mismos se habrán dado cuenta en lo que ha sido más de 200 charlas que hemos realizado entre febrero y hasta el 8 de abril, se nota mucho y se marca claramente la diferencia cuando una persona recién está leyendo la diapositiva en el mismo momento que está exponiendo. Entonces evitemos
que esas situaciones se vuelvan a repetir. Afortunadamente fueron unos casos mínimos, pocos los casos, ¿no? La mayoría tomó con mucha responsabilidad. Pero ya hemos pasado por una experiencia de 200 charlas, así que esta última parte, que es una menor cantidad de charlas las que vamos a realizar, mucho menor en realidad, deben salir también perfectas. Pero sobre todo porque, ya lo recalcaba André, es un ánimo muy particular el que existe en toda elección de segunda vuelta, que está mucho más polarizada, y por eso tenemos que ser muy precisos con los términos que utilicemos. Por eso es que siempre les recomiendo tengan su guión a la mano, no dejemos que la improvisación nos gane, o digamos ese momento que queramos anexar una idea que no hemos preparado previamente. Todo tiene que ser bien coordinado, para precisamente esa es nuestro tip, nuestra recomendación, para evitar algún desliz o evitar alguna mala interpretación que pueda cuestionar el desarrollo de nuestras charlas, que lo que busca es aportar y no generar todo lo contrario, ¿no? Así que cuidemos mucho y pensemos en nuestros compañeros, que somos un equipo, porque sí, por ejemplo, si uno de nosotros comete por allí un desliz o desliza una idea que no es la apropiada, que ya bien les explicaba André cuáles son los términos y cuál es el objetivo de estas charlas, pues hace quedar mal a todo el equipo, y el cuestionamiento es a nivel institucional, así que tenerle mucho cuidado. Quiero agradecerles por darse este tiempo de sábado en la tarde de estar con nosotros, participar de este reforzamiento de la capacitación, atentos a sus correos electrónicos, y el mejor de los ánimos para cada uno de ustedes, porque reiniciamos esta actividad, ¿no? Tenemos como meta poder desarrollar estas charlas como máximo hasta el 24 de mayo, vamos a ver cómo nos va, ya les vamos a estar enviando el nuevo flyer y el nuevo link para la inscripción de las charlas, y el acceso también para las carpetas Drive durante los primeros días de esta semana. Así que un saludo para cada uno de ustedes, que tengan un buen fin de semana. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches, hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.